Yo cuando empecé a ser periodista siempre miraba y buscaba periodistas que hicieran entrevistas salvajes y tenía como un mito que es Jeremy Paxman. De hecho, tengo un documento en mi iPad de lista de entrevistas que me gustan muy salvajes. Yo parezco una monja al lado de Jeremy Paxman. Y cuando decidí emprender, siempre buscaba, decidí emprender por una razón, porque en España 9 de cada 10 personas que emprenden son hombres. Entonces, vamos a intentar romper la estadística. Entonces, de repente en mi vida entró una mujer de manera muy casual, porque hicimos una noche de los Goya, creo recordar, en El Objetivo, con Bayona, con esta mujer, Dani Rovira, Bayona, Paco León y no recuerdo quién. Bueno, era una entrevista, o sea, la conocí realmente por una entrevista, pero era un año muy bueno para ella y para su empresa y yo pensé, ¿qué hay que hacer para ser como ella? Y entonces a partir de ahí empecé como a seguirla muy de cerca, hemos llegado a tener cierto contacto ya más allá de lo laboral, futbolístico también. Y bueno, admiro muchísimo a Emma Lustres, me parece que tiene un mérito tremendo. Me ha dicho que llevan ya 20 años, yo le deseo la misma larga vida a Neutral. Ayer hablábamos de cómo ella ha hecho de lo local no solo una seña de identidad, sino una apuesta por el talento, que eso se vea en todas las producciones que hacen. Y además lo ha mantenido, o sea, cuando era más difícil, cuando no lo era, cuando, en fin, no se han despistado de esa línea. Y bueno, que la admiro muchísimo y que tenéis la suerte de escuchar cómo han ido estos 20 años, es verdad. Es que no hay muchas mujeres en la industria, pero es que ella encima es muy buena, o sea, no es cuota. Así que nada, te dejo el micro y bienvenida y muchísimas gracias, que sé que no es fácil venir. Gracias. Hola. Bueno, buenos días. Lo primero, ¿tenéis frío? No, podemos apagar eso. Porque yo vengo de Galicia helada, ¿eh? Dije, voy a Madrid, al horno de Madrid, a calentarme un poco, pero no he elegido el día. ¿Eh? ¿Sí? Vale. Si tenéis luego calor, lo encendemos. Bueno, lo primero, gracias a Ana por invitarme, porque os diré que me hace una ilusión estar aquí, porque yo creo que soy una persona un poco obsesionada por aprender. Me encanta aprender desde siempre. Y cuando yo era pequeña, yo soy de un pueblo, el pueblo más bonito de España, Ogrove, en la provincia de Pontevedra, que a lo mejor algunos lo conocéis. Yo soy de ese pueblo. Y bueno, me crié ahí, luego en la universidad estuve en Santiago de Compostela, luego me fui a Coruña por amor y vivo en una ciudad maravillosa que me alucina. Pero yo cuando era pequeña veía bueno, pequeña, no tan pequeña, que ya estaba en la universidad, pero veía con envidia pues los cursos de verano del Escorial, porque además a mí siempre me gustó mucho la política, y entonces había muchos políticos que participaban en los cursos de verano y tal, y yo decía, ¡jo, qué suerte estar en Madrid y poder ir al curso del Escorial! Si esa niña le dijese a la Emma del futuro, vas a estar allí en el Escorial, dale una charla, me emociono y todo. La verdad es que me siento muy, muy orgullosa de estar aquí hoy por esto que os cuento, que es una chorrada, pero bueno, veis un poco cómo soy, ¿no? Entonces, bueno, en este mare magnum de la vida, ¿no? Porque la vida, la verdad es que es un camino que para mí ha sido maravilloso, la verdad, y que descubrí mi profesión así un poco de casualidad, porque desde pequeñita sí que siempre he sido una loca apasionada del cine, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, pues yo qué sé, yo tendría 8 años o 9 años y entonces ponían en la 2 a las 2 de la mañana un día de Navidad Lo que el viento se llevó en versión original y yo ponía el despertador y me levantaba por la noche en casa de mis abuelos y me iba a ver la película, que claro, hacía así, me quedaba dormida, ¿no? Porque duraba muchísimo. Pero bueno, que siempre he tenido una pasión loca por el cine, ¿no? Para mí el cine era pues como una ventana al mundo, como una forma de aprender, una forma de conocer a otras personas, otras realidades. Creo que siempre, yo cuando era pequeña o joven, yo nunca había oído la palabra empatía. Son palabras que son recientes, aunque no os lo creáis, ¿no? Pero yo creo que siempre he sido una persona muy empática, sin saberlo, porque no sabía ni lo que era ser empática. Pero como siempre he sido muy así, y luego también muy Antoñita la Fantástica, muy de soñar, me considero una persona puramente soñadora, pues para mí el cine era eso, ¿no? Ver sueños como en realidad.
pero no soñaba con ser productora porque no sabía ni lo que era una productora. De hecho, yo le he dicho esto muchas veces, para mí un productor pues era lo que mostraba el cine de Hollywood, ¿no? Un señor normalmente mayor, con barriga, con dinero, que pagaba las películas para enrollarse con la actriz, ¿no? Y, pues, para mí eso era un productor. Entonces, yo cuando termino... la primera profesión que recuerdo querer ser siendo muy pequeña, si me decís cuántos años, pues no sé si 4 o 5 años, era detective. Yo quería de pequeña ser detective, cuando era pequeñita. Había unos chicles que tú abrías y traían como una pegatina de profesiones, si había un álbum y tú ibas pegando, yo soy acuario, entonces en acuario pues las profesiones que le pegan a los acuarios. Y a mí me aparecía detective. Yo era pequeñita y decía, detective, yo quiero ser detective. Luego, después de querer ser detective, lo siguiente que quise ser era periodista, ¿no? Yo quería ser periodista y lo mismo, ¿no? Veía en la tele los reporteros de guerra, esas periodistas o esos periodistas que influían en la política y daban su visión de la sociedad y de la política. Y entonces supongo que por eso también admiro mucho a Ana, porque es una de las mejores periodistas que hay en este país, ¿no? Y más valientes. Y yo decía, quiero ser periodista, quiero cambiar el mundo, quiero estar en una guerra y ser reportera de guerra. Y entonces, durante muchos años, eso era lo que yo quería hacer. Y luego, ya mayor, acabada la universidad, yo estudié historia primero y luego estudié periodismo. Estudié historia primero porque no me dio la nota para entrar en periodismo en Santiago de Compostela, que era una nota altísima, lo sigue siendo. Y entonces dije, bueno, pues entonces algo que me guste, no quiero estudiar algo. Mi familia se tiraba las manos a la cabeza, ¿pero cómo se hace la historia? Pero si la historia no sirve para nada. Francamente, creo que es una de las cosas que mejor puedes hacer en tu vida, estudiar historia, porque te pega a la sociedad, aprendes un montón de cosas, te hace más humano, más sensible. Bueno, para mí, ojalá mis hijos, que ahora la mayor este año empieza la universidad, el año que viene, ojalá quisiese estudiar historia, me encantaría. Entonces, bueno, luego de hacer historia hice periodismo y luego dije, ¿y ahora qué hago de mi vida? Porque estuve unos meses haciendo prácticas en un gabinete de prensa y dije, yo no quiero ser esto, o sea, no quiero estar... porque ahí vi lo difícil que es ser periodista, independiente, crítica, constructiva y útil para la sociedad. De verdad que dije, no me veo capaz de llegar a alcanzar esto. Y a partir de ahí empecé a buscar algún máster que hacer y tal, y descubrí un máster de producción y gestión audiovisual. Realmente había un máster enfocado más de la Universidad de La Coruña, con el Grupo Voz, que estaba más enfocado a comunicación empresarial, comunicación... y entonces yo iba a tirar un poco por ahí, porque sí que es cierto que desde muy pequeña también fui muy mandona, yo me veía como teniendo mi propia empresa. Es una cosa que también he sentido desde siempre, ¿no? El mandar yo mis proyectos y mis cosas y que nadie me diga lo que tengo que hacer y ser yo la que diga lo que tienen que hacer los demás. Siempre he tenido un poco ese sentimiento, quizás por ser la mayor de 5 hermanos, no lo sé, pero sí que siempre he tenido un poco esa forma de ser. Entonces yo decía, bueno, pues periodista, cambiar el mundo, creo que no voy a ser capaz, pero por lo menos montar una empresa y a lo mejor publicar alguna revista. Yo también durante la carrera estuve trabajando en una revista de ocio y turismo en Santiago, entonces, bueno, conocía un poco eso, me gustaba y dije, pues a lo mejor pues eso, montar una empresa de comunicación y que publique alguna revista y tal, y ese era un poco mi objetivo, ¿no? Quería vivir en el Grove, en el pueblo del que soy yo, tenía a mi novio allí, el Grove es un sitio maravilloso, hay 15.000 habitantes de costa, de turismo y un sitio precioso, pero eso, cuando voy a ver y a entrevistarme con el máster, me dicen, no, pero tenemos uno también de producción audiovisual, producción ejecutiva audiovisual, y yo, de cine y televisión, y yo, y dije, ostras. Y entonces
empecé a enterarme un poco cómo iba y tal, y mi preocupación era si yo podría tener una productora. Y entonces me decía, sí, pues tener una productora. Y yo decía, pero a ver, a mí me sonaba esto del productor de Hollywood, a mí me sonaba que tener una productora era como tener la Citroën o tener, no sé, el Corte Inglés. Y yo decía, pero si yo no tengo dinero, ¿cómo voy a tener una productora? Y dice, no, tú necesitas solo un teléfono y puedes ser productora con un teléfono. Y digo, ah, bueno, pero seguro, sí, seguro. Y digo, bueno, entonces me explican ahí un poco las clases, las asignaturas, bla, 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 bla. A ver, no soy tan mayor, que tengo 50 años, pero no... Galicia hace 28, 29. Nosotros somos la primera generación de productores salidos de la universidad que hay en Galicia. Los otros productores que ha habido en Galicia, más mayores que nosotros, una generación anterior, se dedicaban a otras cosas y se metieron a ser productores un poco por casualidad, ¿no? Y bueno, en aquel momento dije, bueno, pues venga, voy a hacer el máster. Hice el máster y me convertí en la persona más feliz del planeta. O sea, me encantó. Yo dije, yo nací para esto, yo nací para ser productora de cine. Y la verdad es que bueno, que me siento muy orgullosa y muy feliz de todo lo que nos ha pasado a mi marido y a mí, que lo conocí también gracias al máster, nos hicimos novios, pues, nos hicimos novios, montamos la productora, después ya con la productora ya nos casamos, luego tuvimos hijos. Y yo siempre digo, yo vivo una película romántica entre mi trabajo y mi empresa, que lo amo con locura, y entre el marido tan guay que tengo, ya ves que soy un poco Antoñito la fantástica, pero no, que tengo la suerte, creo que hemos tenido la suerte de que nos haya ido bien en la vida, profesionalmente y personalmente. Y nada, y han pasado pues ya 22 años, ¿no? Desde que montamos la empresa. La montamos en Galicia, en Coruña, y siempre hemos trabajado desde allí, siempre hemos producido desde allí. Hemos rodado en Buenos Aires, hemos rodado en París, hemos rodado en Budapest, hemos rodado en un montón de sitios por España, pero siempre hemos tratado de hacer las cosas desde Galicia, crear las cosas desde Galicia, ayudar al sector en Galicia, tirar de él, básicamente porque, bueno, nos gusta nuestra tierra, nos gusta vivir allí, venimos mucho a Madrid, obviamente, pero creemos mucho en la importancia también de la descentralización, de la descentralización de la industria, de la descentralización de las historias, y yo creo que es la manera de hacer cosas también por este país, ¿no? y por España, ¿no? Es decir, que al final España somos todos, y yo soy muy de JFK, ¿no? Yo soy muy de piensa lo que tú puedas hacer por este país y no lo que este país pueda hacer por ti. Y bueno, y en estos años, evidentemente, no ha sido siempre igual y no ha sido siempre de la misma forma. Creo que siempre ha sido de la misma forma varias cosas que tienen que ver con la pasión, con el esfuerzo, con el trabajo, y con una forma de entender la profesión y una forma de entender la industria y una forma de entender el negocio y el sector, ¿no? O sea, nosotros, Borja y yo, entendemos este negocio de una forma un poco diferente, no la entendemos exactamente igual, pero sí que compartimos una serie de cosas. Yo, a día de hoy, después de haber producido 28 películas y de haber producido, estamos con nuestra sexta serie, y en octubre empezamos una película nueva, y en diciembre estrenamos 2, y en enero empezamos el rodaje de otra serie nueva. Yo os juro que me sigo sintiendo una cortometrajista. Me sigo sintiendo una cortometrajista por muchas cosas. Una, porque no he perdido la pasión y el amor por mi trabajo. 2, porque sigo considerando básico ese mapa, esa red, esa telaraña de relaciones y de amistades y de gente que pueda ayudarte, y porque me parece que al final yo me comparo, nuestra empresa la comparo
lo que hay en el planeta, no lo comparo con lo que hay en Galicia o con lo que hay en España, sino con la industria global. Y si yo me comparo, si yo como productora me comparo en la industria global, soy una cortometrajista. O sea, hago cortometrajes comparado a Fórmula 1, que la voy a ver el sábado o el domingo, que si no la visteis os la recomiendo, pero es una peli apabullante, ¿no? Apabullante, que me da una envidia tremenda porque digo, bueno, es que nosotros no vamos a poder hacer eso así nunca, ¿no? Entonces a veces no me enfada, porque no me enfada. Antes me enfadaba más, ahora me enfado. Pero me da un poco de pena que entre nosotros en España sigamos hablando de no, una productora grande, no, una productora tal, no. Antes Javier hablaba de productora boutique. Yo me considero una productora boutique, totalmente una productora boutique, por varias razones, ¿no? En primer lugar, porque no hacemos las producciones que hacemos de una forma hiper mega industrial. Las seguimos haciendo de una forma muy artesanal. Aunque seamos industria, y yo me sigo considerando que hago cultura, aunque haga un cine y una televisión de más entretenimiento que a lo mejor otros productores o otros autores, ¿no? Entonces, al final yo creo que lo que sí podemos decir que en España tenemos una industria sana, ¿no? Sana, porque es una industria en la que hay pues gente que empieza, gente que se está intentando colocar, gente que evidentemente que están ya muy colocados, y hablo de todo, ¿no? Hablo de técnicos, de actores, de guionistas, de productores, de directores o directoras, y luego creo que somos una industria muy diversa, ¿no? Muy diversa, no solo desde un punto de vista creativo, sino también desde un punto de vista de tamaño y también desde un punto de vista, digamos, regional o local, se produce mucho en País Vasco, se produce mucho en Andalucía, se produce mucho en Cataluña, se produce mucho en Galicia, aunque la industria mayoritariamente sigue estando en Madrid, porque la mayoría de las decisiones se toman en Madrid. Sí que hay grandes profesionales y grandes equipos artísticos, grandes actores, actrices, pues eso, por todo el territorio, y eso creo que es una riqueza y es algo que tenemos de lo que estar muy orgullosos. Y como decía antes, la empresa ha pasado por distintos caminos y distintas fases, ¿no? Como cualquier otra empresa de cualquier otro sector. Nosotros cuando empezamos, yo diría que hay un tramo que tiene que ver con, desde que montamos la empresa hasta que estrenamos Celda 211, que fue una película que nosotros hicimos y tuvo un éxito apabullante. No nos lo esperábamos, confiábamos mucho en el proyecto, muchísimo. Realmente era como nuestra primera película importante. La película, nosotros montamos la empresa en el 2003 y rodamos la película en el 2008 y se estrenó en el 2009. Y es poquito tiempo, en el fondo, es muy poquito tiempo, y esa fue como nuestra primera película grande, ¿no? Nosotros, cuando montamos la empresa, la montamos como montamos la empresa, nosotros no nacimos en un garaje, pero nacimos en el salón de nuestra casa del piso de estudiantes compartido, es decir, yo compartíamos un piso de estudiantes en La Coruña, y en el salón, en la mesa del comedor, la pegábamos a la ventana, ahí era nuestro despacho, nuestra mesa de trabajo, y los fines de semana que venían amigos a casa, quitábamos los ordenadores, quitábamos todo, metíamos la mesa en el medio y ahí pues comíamos y hacíamos cenas o comidas, ¿no? Ahí estuvimos un año así, luego nos fuimos a vivir solos a otro piso, ahí seguimos en el despacho, montando el despacho en el comedor, y luego ya alquilamos una oficina. Nosotros empezamos pidiendo un crédito de 30.000 euros, siendo dos chavales que acababan el máster, y entonces, bueno, que sus padres, de familias normales y corrientes, trabajadores, gente normal, familias normales, y sin tener contactos, sin tener conocidos, sin venir de una familia de cineastas, ni de técnicos, ni tal.
y bueno, y echándole mucho morro a la vida, ¿no? Y haciendo muchos, nosotros teníamos claro que teníamos que venir mucho a Madrid, que nos teníamos que ir a todos los festivales, a los mercados, todo, Cannes, Berlín, Toronto, San Sebastián, Sitges. Teníamos muy claro que teníamos que hacer eso, hacíamos muchos kilómetros la Comunidad de Madrid en coche y dormimos en casas de amigos de gente en Madrid, en San Sebastián íbamos al festival, yo tenía unos primos, dormíamos en casa de mis tíos, bueno, en fin, buscándonos la vida. Y empezamos a desarrollar proyectos propios. Yo antes les decía, nosotros, ese tramo de la empresa, nosotros jugábamos en primera regional, no jugábamos ni en tercera división, jugábamos en primera regional. Y evidentemente, como productores de primera regional, que acaban de montar una empresa, nuestras relaciones eran con directores y guionistas de primera regional. Es decir, y tú ahí es donde empiezas pues a intentar generar proyectos. Yo recuerdo en esta época de primero regional, eso no lo contéis, pero encontrarme con Amenábar en Málaga y yo acercarme a él a hablar y él hacer así y bueno, me llama a mi oficina y girarse o llamar, yo adoraba a Julio Meden en aquella época, fui adorando a directores, Julio Meden fue mi director favorito durante años, luego cambié, voy cambiando. Y entonces Julio Meden durante años era mi director favorito, entonces yo estaba obsesionada por hacer una película y que Julio Meden la dirigiese. Entonces yo tenía un guión de un guionista de primera regional que era increíble, guión maravilloso. Yo a veces pienso, cuando hablo del libro, lo tendría que recuperar porque esa película nunca la hicimos, evidentemente, porque, bueno, esto es otra cosa que luego os cuento. Entonces, cuando estábamos, bueno, que extrañamos ese proyecto, entonces yo se lo mandé a la oficina de Julio Meden. En aquel momento Julio Meden estaba en un momento, no es el de hoy, a lo mejor hoy me hubiera hecho caso, pero en aquel momento estaba en un momento muy potente él, y os prometo que le llamaba todas las semanas. Y llegó un momento que dije, por mis ovarios, que yo voy a seguir llamándole. Nunca jamás conseguí nada, ni que se pusiese, ni que hablásemos, ni verle, ni nada de nada de nada. Luego lo conocí, coincidí con él, nunca le contesto, evidentemente, porque ¿para qué? Pero, en fin, que hay una época de la empresa que está empezando y que nosotros empezamos a desarrollar proyectos, pues eso, pues con 3 directores de cortometrajes gallegos, que eran como su primera peli, y eran 3 cortometrajistas que nos gustaban lo que habían hecho, que nos gustaban sus cortos, entonces les llamamos y entonces les propusimos. O sea, digamos que nacimos ya como unos productores de verdad, lo que tiene que hacer el productor. Llamar, buscar, interesarse por el talento, por gente que pueda estar, ¿no? Entonces, pues eso, nosotros veíamos muchos cortos, porque ahí era donde buscábamos, ¿no? Entonces veíamos todos los cortos importantes que se hacían en Galicia, todos los cortos que no se hacían muchos, a lo mejor en Galicia se hacían 7 u 8 cortos, ¿no? Y entonces pues los veíamos, y entonces pues los 2 o 3 más destacados pues hablábamos con los guionistas, y en España un poco lo mismo, ¿no? Los cortos, los 10 o 12 cortos o 15 cortos así como más relevantes, pues los veíamos, y entonces llamábamos a esos directores que estaban de tal y le proponíamos, oye, ¿tenéis algún proyecto? ¿Queréis desarrollar algo? Bla, 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 bla. Y así fue como empezamos, desarrollando varios proyectos, que algunos llegamos a hacer y otros no hicimos nunca. Y en el fondo pues hay un proceso ahí de aprendizaje y de movernos mucho y de intentar conocer a todo el mundo, porque desafortunadamente, porque posiblemente es desafortunadamente más que afortunadamente, esto es un trabajo, una industria, un sector de relaciones, de conocer a la gente. Y siempre tiene que haber alguien que te ayude y alguien que te abra una puerta y alguien, nosotros en nuestro caso, pues algún productor nos ayudó, oye, tenéis que conocer a estos chicos de Coruña que son muy majos, tienen una productora joven, los tenéis que recibir, pues eso en Telecinco, y entonces los de Telecinco,
vale, vale. Se lo decían, yo qué sé, pues Festival de Málaga. Luego volvíamos a coincidir en otro festival, se lo volvían a decir. La última vez, es que no me olvidaré, porque son cosas que te quedan grabadas para toda tu vida. Era en Cannes, nosotros estábamos allí en Cannes, y entonces estaban en un restaurante que está justo en una terraza enfrente del Palais, y entonces este amigo, que estaban allí con los de Telecinco, que en aquel momento Telecinco era como hoy Netflix, es decir, era la puerta más importante y la principal, por varias razones dejó de serlo, dicen, no, a ver si lo recibís, estos chicos son majísimos, tal, no, tenemos un proyecto, tal, era Celda 211. Y entonces les fuimos a ver, bueno, nos recibieron por fin y bueno, hicimos la película, ¿no? Pero en toda esa fase, pues eso, nosotros desarrollábamos proyectos de bajo perfil hasta que leímos la novela de Celda. Nosotros participamos en un encuentro que se organizaba en Barcelona de guionistas, productores, escritores, editores. Hacían una selección como de 15 novelas. Y entonces eran como esos guionistas, esos editores, escritores, representando las novelas a guionistas, directores, productores. Y yo estaba pues en el público, participando en esas jornadas. Entonces, bueno, me llamó la atención la novela, la cogí, me la llevé y nada, llegué a casa y le dije a Borja, a ver, léetela y tal. Yo estaba embarazada de nuestra primera hija, ya está muy reciente, porque esto fue en noviembre y di a luz en julio del año siguiente, o sea, estaba, de hecho allí le compré, soy muy enrollada, muy enrollada, digo que me enrollo mucho, allí le compré el primer libro que yo le compré a mi hija, que estaba dentro de mi barriga, tenía 2 meses dentro de la barriga, se lo compré allí en Barcelona cuando fui cuando descubrí Celda allí en Barcelona. Y nada, y resulta que Borja se lo lee y me dice, está genial, es una maravilla. Y yo le decía, vale, tienes que leértela. Y yo, vale. Era la época en la que Borja y yo no hacíamos nada uno sin el otro, ¿no? Luego esto lo cambiamos por salud de pareja, pero era el momento en el que tomábamos todas las decisiones conjuntamente, ¿no? Y nos necesitábamos, era como un frontón. Y entonces, bueno, yo tardé como 1 mes o así en leerla, y entonces empecé a leerla, no me olvidaré en la vida, estaba sentada en el sofá, tirada en el salón, tirada en el sofá leyéndola, y empecé a leer, y yo qué sé, llevaba 40 páginas, 30 páginas, y le digo, Borja, hay que comprarla ya, ¿cómo esperaste por mí tanto tiempo? Entonces, bueno, la compramos. La compramos, que realmente es firmar una opción, no es la compro y pago un dineral, es firmas una opción creo que eran 3 años, y durante 3 años puedes ejercer el derecho de pactamos un precio, me lo voy a inventar porque no me acuerdo. De estas cosas no me acuerdo, de detalles como el libro que le compré a mi hija en Barcelona, sí, pero de estos no me acuerdo. De números no me acuerdo de nada, o me acuerdo de poco. Dime. Bueno, la historia, o sea, en ese programa lo que hacían era explicaban, el escritor o editor explicaba la novela, contaba la novela, y a todos los participantes nos daban como un dossier con todas las novelas. La sinopsis. Entonces tú tenías pues la sinopsis de la novela, bueno, y no me acuerdo si una descripción de personajes, te daban información. Entonces yo cuando me dan el dossier de los, creo que eran 15 libros, y leo, el que me llamó la atención es ese. ¿Por qué? Pues es que no me acuerdo por qué me llamó la atención, pero me llamó la atención, dije, pues esta historia mola. ¿Es el olfato? Yo creo que esta profesión tiene que ver mucho con el olfato, yo creo que sí. O sea, yo creo que tenemos olfato, creo que sí. Creo que tenemos mucha suerte, creo que somos muy trabajadores y nos esforzamos mucho por todo lo que hacemos, y lo hacemos con mucha pasión y con muchas ganas. Nos encanta lo que hacemos, que yo creo que siempre que te encante lo que haces, creo que lo puedes hacer mejor que si no te gusta. No hablo de esto, hablo de ser fontanero, me da igual, de cualquier cosa. Y sí, yo creo que también tenemos olfato. Y luego tenemos la suerte de tener unos gustos bastante comunes, que yo esto es otra cosa que creo que tiene una gran relevancia en este sector. Es decir, nosotros
hacemos las películas o las series que nos gustaría ver como espectadores. Yo siempre pongo un ejemplo que es Torrente, ¿no? Que si yo veo Torrente y digo, ojalá. O sea, me encantaría ser productor de Torrente porque ganas un montón de dinero, pero yo no sería capaz de hacerla. Porque es que a mí no me hace ninguna gracia la película. O sea, la veo y digo, qué horror. Entonces, mira, Santiago es amigo mío, que no es por pongo Torrente porque es un caso tal, pero lo que, y esto no que no salga en ningún sitio de que no salga aquí, pero bueno, lo que quiero decir es que en el fondo, yo lo primero que hago cuando me siento con un director, una directora, es hablar de sus gustos cinematográficos. Entonces, imagínate, me ha pasado, me hablan de una película y yo, no sé cuál es, me hablan de otra, me hablan de otra, y no sé cuál es ninguna, digo, uff. Entonces, en cambio, si me dicen, pues me encanta Tiburón, ET, yo qué sé, el Casino de Scorsese, uno de los nuestros, entonces digo, vale, pues coincidimos en gustos, ¿sabes? El Padrino, tal. Entonces, a mí me gusta trabajar con gente en la que coincida con gustos. No hace falta tener exactamente el mismo gusto, pero para mí es importante eso, trabajar con gente que más o menos tenemos gustos parecidos, eso una. Y dos, yo creo que es más fácil que en esta industria te vaya bien si tienes unos gustos, que no digo que el que tenga unos gustos particulares no le pueda ir bien, evidentemente sí, y hay muchos ejemplos, pero creo que es más difícil. Es decir, creo que si tú tienes unos gustos más o menos comunes, que luego tu común puede ser Torrente o tu común puede ser El Padrino, ¿vale? Pero si tú tienes unos gustos más o menos comunes, creo que es más fácil que hagas éxitos. Y creo que si tienes unos gustos mucho más particulares, mucho más de nicho, pues o eres un crack o lo tienes muy fastidiado, creo yo. En cambio, si tienes unos gustos más comunes, bueno, no hace falta que seas un crack, llega con que seas un buen profesional, ¿no? O sea, que yo creo que son cosas distintas. Una cosa es ser un buen profesional, que yo creo que hay muchísima gente que es muy buena profesional, y otra cosa es tener un talento desmesurado. Yo, personas con talento desmesurado, conozco muy poquitas. Ahora, grandes profesionales conozco a muchos, pero yo creo que esto es lo mismo en todos los sectores a los que te dediques, ¿no? Es decir, genios tampoco hay tantos. Y en nuestro negocio, en nuestro sector, creo que genios tampoco hay tantos. Y además que creo que ser un genio, eso te lo da el tiempo también. O sea, tú no eres un genio de hoy para mañana. Tú puedes ser una persona súper especial, ¿no? Y decir, es que es especial, es que tiene una sensibilidad especial, es que no es como los demás, ¿no? Mira tú, ¿a dónde me voy con la pregunta que me acabas de hacer? Bueno, pues retomando un poco donde estaba, me podéis preguntar lo que queráis en cualquier momento, ¿eh? Simplemente voy a contestar largo, pero podéis preguntarme. Es que estaba súper interesada, que estabas contando lo de que firmabas una opción, ¿la has hecho? Durante 3 años. ¿Puedes contarnos, por favor, pues cómo en qué consiste? Eso es el estándar. O sea, eso es el estándar. Vosotros, si queréis haceros con los derechos de una novela, lo que tenéis que hacer es, más o menos, decir, oye, yo firmo una opción por la novela. Esto significa que yo la novela la opciono para mí durante 2 o 3 años, mejor 3. Lo ideal es que firméis una prórroga, es decir, que tú digas 3 años para mí y te pago 12.000 euros o 10.000 euros. Evidentemente, si el escritor es una novela que no ha tenido éxito, y la puede sacar por 3.000, pues intento sacarla por 3.000. Quiero decir, evidentemente hay autores que si tienen una opción, pues a lo mejor te dan una opción 1 año, te dan 2 y te la dan por 50.000, no lo sé. Nosotros, en el caso de Zelda, que era una novela que el escritor no era nadie y la novela había sido cero conocida y había vendido 0, era una novela barata, ¿vale? Entonces nosotros, me voy a inventar las cifras, pero más o menos, nosotros firmamos a lo mejor 3 años por 12.000 euros, eso significa que tú le vas pagando a lo mejor 5, 10, ¿sabes? Le vas pagando, no le pagas entero, a lo mejor le tienes que pagar la mitad de la firma y la otra mitad en 2 plazos. Luego, una prórroga de 12 meses
si llegas al fin de los 3 años y ya no has conseguido levantar la película, pero estás en visos de hacerlo, puedes prorrogar, imagínate, pagando 4.000 más o 5.000 más. Y puedes ejercer la opción cuando quieras. Vamos a pensar que la novela tiene un precio de 40.000 o de 50.000. Entonces tú ejerces la opción y pagas los 40.000 o 50.000 menos lo que ya hayas ido pagando. Eso es un estándar. Y los precios de las novelas son muy variables, porque incluso hay escritores que si tú vas a comprar la novela o yo voy a comprar la novela, no me la venden. ¿Sabes? Es decir, si tú... depende de la novela y depende del autor y del éxito, etc, etc, etc. Siguiendo el hilo de esta respuesta que estabas dando, si tú tienes los derechos de propiedad intelectual de esta obra, por ejemplo, te pongo mi caso personal, ¿vale? Mi tío es escritor de novela negra, bastante reconocido en el mundo literario. Yo soy periodista, pero con objetivos de hacer un true crime el día de mañana. Yo podría elaborar un documental, una serie de no ficción o no sé cómo llamarlo, un true crime, de una novela de mi tío si yo tengo esos derechos. ¿Tendría que hacer esa opción, como tú decías? O... A ver, los derechos son 100% tuyos. Y de mi hermana. Tienes que llegar a un acuerdo con tu hermana. Si son 100% tuyos, sí. Y, vale. Si son tuyos y de tu hermana, tienes que firmar un papel con tu hermana, por si acaso. Vale, pero no tendría que hacer eso de opción... No. Nada. Bueno, puedes hacer el contrato con tu hermana que quieras. Tú puedes coger y decir, te compro tu mitad de la novela por X y la novela es tuya. O puedes decir, oye, firmamos un acuerdo por el cual tú me cedes gratis los derechos de tu parte y si yo hago una película yo te doy a ti... Es un contrato privado y los contratos privados prácticamente puedes hacer el acuerdo que tú quieras. ¿Sabes? O sea, lo que la ley te marca son determinadas cosas con los autores. Es decir, tú no puedes decir, hago una película y por derechos de autor de emisión, tú, el autor, todo para mí. Eso no lo puedes hacer, aunque lo pongas en un documento, un contrato. Digamos que la ley protege a los autores en una serie de cosas. Pero a la hora de negociar la venta de unos derechos, el acuerdo puede ser €1. ¿Vale? Ahora, yo te recomiendo que aunque sea tu hermana y te lleves genial con ella, firmes un papel. Vale. Bueno, es una curiosidad solo, porque hace muchos años hice labores de producción y sé lo complicado que es cerrar las localizaciones. La cárcel de Zamora está cerrada al público, está cerrada desde hace muchísimos años. Estaba cerrada cuando rodamos. ¿Cómo era, o sea, cómo lo conseguiste? Porque es súper complicado. Ha habido mucha gente que ha intentado hacer proyectos en la cárcel de Zamora, posteriormente de la 211, y es que ha sido súper complicado. Entonces, bueno, eso es pues cosas que se pasan en el reglamento. No, fue por instituciones penitenciarias. Ah, mira, sí. Es que también es complicado. Ya, instituciones penitenciarias hasta para poder hablar con alguien. Sí. Entonces, ¿con ellos pudisteis ahí formalizar? O sea, para poder trabajar aquí. Es que es complicado, ¿eh? Es complicado. Instituciones es... Pero bueno, pues tuvimos la suerte, de que en el caso de os cuento rápido de la cárcel y voy a donde estaba. En el tema de la cárcel fue que necesitábamos una cárcel y entonces empezamos a buscar cárceles por España. Y empezamos a buscar cárceles por España, moviendo Roma con Santiago, pidiendo ayuda a toda la gente que conoces. Oye, ¿no conocéis a alguien en la Comunidad de Madrid? ¿No conocéis a alguien en la Comunidad Valenciana? ¿No conocéis? Entonces el director tenía una amiga que a su vez esta mujer conocía a la jefa de prensa, que a lo mejor Ana la conoce, luego te digo quién, conocía a la jefa de prensa de instituciones penitenciarias. Entonces yo la llamé a esta mujer, para mí es como yo la amo, porque la llamo mucho y le pido muchas veces ayuda y consejo, pero nunca la he visto. Ella ha venido a algún estreno nuestro porque la solemos invitar y nunca ha venido a saludarme. Digo, ¿pero cómo no me vienes a saludar? No, estás con mucha gente muy enrollada, no quiero molestar. Bueno, pues nada. Entonces, esta mujer, bueno, yo la llamo y le pregunto,
pues le vendo la moto. Esta película, pues, no sé qué, por favor, y no sé qué, no sé qué. Y la convenzco, la conquisto, que es lo que hacemos los productores, conquistar. Tenemos que conquistar a mucha gente, a directores, a guionistas, a actores, a técnicos, a gente de las televisiones, pero esto yo siempre pienso que es a gente de las instituciones, en las localizaciones. Para mí esto es como una carrera de fondo, una maratón, porque luego hay que conquistar lo más importante, que es el público. Entonces, para mí es un ensayo. Si yo consigo conquistar, digo, esto gusta. Entonces, en este caso, pues nada, la conquistamos para que nos dejase. Ella pidió permiso era una directora en aquel momento, a la directora de instituciones penitenciarias, dijeron que sí, y entonces nada, fuimos a la cárcel, tal, y rodamos a la cárcel. Justo al lado de la cárcel de Zamora, al lado hay un centro CIS, un centro de día. Entonces, bueno, ellos nos pidieron, oye, pues queremos que metáis presos, nosotros encantados, porque eso le da mucha credibilidad a la película, y de hecho utilizamos muchos presos, que estaban en tercer grado. Y entonces sí contratamos gente, ay, nos gustaría que contrataseis gente, entonces contratábamos gente, entonces teníamos gente de tercer grado, pues para controlar el acceso, bueno, contratamos como peones, temas de producción, o sea, así como para ayudarnos en cosas, ¿no? Y claro, la película no deja como a los funcionarios y a instituciones penitenciarias, tampoco la deja ahí súper, no es que sea una crítica, pero bueno, es regular, ¿no? Y la historia es larga, porque cuando ya terminamos la película, el primer pase que hacemos es en Zamora, para enseñársela a la gente de Zamora y a los funcionarios de prisiones que nos habían ayudado un mogollón. Y yo os prometo que fue el peor pase de mi vida, porque yo estaba sentada al lado de los funcionarios de prisiones que nos habían ayudado muchísimo, el director de la cárcel, de tal, y yo, que hasta ese momento había visto la película fenomenal, ese momento dije, hostia, y aquí esto, o sea, como que de repente la vi mucho más en contra de instituciones penitenciarias, que no lo había visto nunca, la había visto 15 veces, era la número 16, no lo sé, la había visto muchas veces. Yo estaba aterrada del momento de terminar la película y cómo me iban a mirar en plan, joder, qué cabrona, o qué película, no sé qué, no es por eso. Yo estaba temblando, porque claro, es gente que te ayuda y tampoco quieres hacerles daño, ¿no? Acabó la película, bueno, como locos con la película, bueno, fue muy bueno. Y como el Ministerio nos había ayudado mucho, estaba Rubalcaba del Ministerio de Interior, a través de instituciones penitenciarias, yo les invité, ¿no? al estreno. Entonces les dije que hacíamos un estreno en Madrid, a través de la directora de comunicación de instituciones penitenciarias, les dije que estaba invitada a Rubalcaba, bla, 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 que si venía, bueno, nosotros también en parte nos interesaba que viniese, porque al final viene un ministro al estreno, no sé, fotos, tal, no sé qué. Bueno, ahora los ministros van mucho a los estrenos, pero en aquel momento el cine, el audiovisual no tenía la relevancia que tiene hoy, y bueno, ir a un estreno pues tampoco era de un ministro, no era muy común, salvo que fue una película de Almodóvar y Penélope Cruz, evidentemente, pero no es nuestra. El caso es que, bueno, la directora de comunicación dice, vale, voy a ver yo primero la película, y digo, pues hay un paso en la Complutense. Había un paso en la Complutense que no sé si ahora se hace, pero hace años hacían muchos pases como antes del estreno para generar boca a boca y tal. Y digo, pues hay un paso en la Complutense, vete a verla. Entonces ella se va a la Complutense a ver la película, sale de ver la película, me llama y me dice, yo no sé qué me pasó cuando me dijo, me encanta la película, es un peliculón, ahora bien, se me va a caer la casa encima, me van a matar, no sé qué se me pasó por la cabeza el día que te dije que sí, y digo, pero si la película está genial, sí, digo, pero si la película deja fatal a las instituciones penitenciarias, la película claramente es el PSOE el que gobierna, la película no sé qué, no sé cuánto, la película, bueno,
Y yo, por favor, que no, que de verdad, que no. Y digo, te estás poniendo una tirita sin que nadie te tire una piedra. Que no, que no, que no, que la película es un horror, me van a matar. Por supuesto, no nos nombres, no nos des las gracias, no digas nada de nosotros. Y tal, no sé qué. Y yo, ay, la leche. Y yo, bueno, con deciros que el jefe de gabinete de Rubalcaba llamó a la oficina para hablar con nosotros. La ministra de Cultura llamó al director, no hables mal de las cárceles de Zapatero. Y pero vamos a ver, pero si no es decir, que muchas veces los políticos se asustan, tienen miedo, jamás. La película se estrenó, hizo 13 millones de euros de recaudación en taquilla. Fue la película más exitosa de los Goya, ganó 8 Goyas. Se ha visto por más de 50 millones de espectadores en la televisión a lo largo de los años. En todas las reposiciones no bajaba de los 6 millones de espectadores. Jamás nadie dijo nada de que la película fuese en contra de las cárceles de Zapatero o de instituciones penitenciarias o de los funcionarios de este país. Nadie. Pero ellos estaban acojonados de que eso fuese así y tal, ¿no? A partir de ahí, la verdad es que varias veces intenté cosas con cárceles y nunca tuve muy buena respuesta. Pero las cárceles funcionan mucho por el director de la cárcel. Entonces, por ejemplo, en Teixeiro, que es la cárcel más importante de Galicia, el director de Teixeiro se enrolla con nosotros de maravilla y siempre nos deja rodar en Teixeiro. Entonces ya rodamos en Teixeiro y ya está. Pero lo de las cárceles es delicado porque, bueno, tienen, yo qué sé, tienen miedo, tal, en fin, no sé, es un poco rollo. Pero tuvimos la suerte de conseguirlo, no sé, tuvimos la suerte de conseguirlo. No me digas por qué, pero pasó. Bueno, volviendo a nuestros inicios como empresa, nosotros dijimos, bueno, vamos a buscar cortometrajistas en Galicia y en España, vamos a intentar desarrollar proyectos nosotros, vamos a buscar proyectos en los que coproducir con otras empresas. También teníamos un poco la ventaja de que en Galicia, Televisión de Galicia compraba películas y la Xunta de Galicia apoyaba las películas y con ayudas públicas, ¿no? Entonces nosotros buscábamos proyectos que tuviese sentido rodarse en Madrid, nosotros ser coproductores, aportar esa financiación y tal. Y entonces eran las dos líneas que trabajábamos, la línea de buscar proyectos y coproducir y la línea de desarrollar nuestros propios proyectos. Y así lo hicimos. Entonces hicimos 3 películas en coproducción siendo minoritarios, luego hicimos Retornos y El Partido, que eran 2 películas dirigidas por directores gallegos. Luego hicimos también Secuestrados, que era una película que salió de un director cortometrajista español, que también una película pequeña. Y después un poco de todo eso es cuando descubrimos la novela de Zelda y compramos los derechos y nos metemos a desarrollar ese proyecto y a intentar hacer ese proyecto. Y ahí fue quizás el momento en el que fuimos como más atrevidos, porque nosotros nos estábamos comprometiendo a comprar una novela que para nosotros era bastante dinero, aunque no recuerdo cuánto, pero sí que era una cosa ya como un paso más importante, pero sobre todo con los contratos que firmamos con el director, Daniel Monzón, y con el guionista Jorge Guerrica Echavarría. Que ellos sí que eran, sobre todo Jorge, una persona relevante, y Daniel pues también era un director importante, ¿no? Que su anterior película había costado 6 millones de euros. Entonces ellos firmaron con nosotros, aun a pesar de que nosotros éramos, a lo mejor ya no estábamos en primera regional y estábamos en tercera división, pero a pesar de que nosotros estábamos en tercera y ellos en primera, o nosotros en segunda B y ellos en primera, llegaron al acuerdo con nosotros porque la novela les entusiasmó. Entonces, eso fue la razón por la que ellos dijeron, venga, estos pues, no son tal, pero esto, la novela les encantó. Entonces, bueno, aparte, otra imagen icónica en mi cabeza de por vida, y me moriré con ella en la cabeza, es yo en mi despacho, ya teníamos oficina, yo en mi despacho, firmando los contratos con Jorge Echeverría y con Daniel Monzón, a los que ya nos comprometíamos unas cifras gordas.
Y Borja pasando por delante mía, estamos locos. Yo, tranquilo que va a salir bien, tranquilo que va a salir bien, tranquilo que va a salir bien. Pero bueno, ahí ya estábamos haciéndonos mayores, ¿no? Estábamos jugando con, bueno, pues nos estábamos comprometiendo unas cifras muy gordas, en plan 200.000 euros cada uno, así, que si tú estás empezando, pues claro, eso es un montón de dinero, ¿no? Pero bueno, pero salió bien, nosotros confiábamos mucho en la película, confiábamos mucho en el proyecto, creíamos que iba a ser una pasada, pero nunca tanto como fue, ¿no? Nunca tanto como fue. A partir de ahí, ¿qué tenemos? Bueno, a partir de ahí tenemos, primero, ganamos dinero. Entonces ya teníamos dinero, ya no hacía falta, ya podíamos aspirar a directores y a guionistas más importantes, comprar más derechos de novelas, que fue lo que hicimos, y nuestro acceso a las televisiones, a los distribuidores ya era diferente, ya no teníamos que ir pidiendo permiso, ya no teníamos que estar llamando 40 veces a la misma puerta o siendo muy majos en 7 cócteles de festivales, ya éramos alguien. Y ya éramos alguien que Zelda realmente fue nuestra primera, segunda, tercera, quinta película. Pero era la primera, bueno, quinta película, pero sí que es cierto que todos éramos coproductores, o sea, es como si no fueran nuestras, no teníamos el mérito de haberlas producido, aprendimos mucho con ellas y creo que es un buen camino el de coproducir, pero que vamos, que no era nuestro mérito, ¿no? Esas películas. Pero era como la primera película realmente que, eso, salientable y tal. A partir de ahí tenemos dinero, por lo tanto podemos invertir más en desarrollo, podemos ya ir a más mercados, festivales y tal, y como me decía un amigo, es importante un festival, sobre todo alojarte en el hotel del festival, porque allí siempre te encuentras con todo el mundo, ¿no? Nosotros íbamos al hotel, a la pensión Margarita, claro. Entonces, y luego, pues bueno, eso, lo de la entrada, ¿no? Y luego también otra cosa para mí súper importante de esta segunda época de la empresa a partir del 2009, porque se rodó en el 2008, se estrenó en el 2009 y los Goya fueron, mira tú qué bonito, el 14 de febrero del 2010. Entonces, ¿qué pasa? Que también ya habíamos aprendido un montón. Habíamos aprendido muchísimo, habíamos cogido pues más seguridad. Yo echo la vista atrás y pienso, jo, qué poco sabía, ¿no? Esto de llamar a Meden durante 6 meses o 7 meses, era claro que no me iba a hacer ni caso. Pero bueno, son cosas que vas aprendiendo y tal, ¿no? Y que esto es un detalle, pero ese detalle absurdo que os puedo contar, pero hay un montón de cosas que vas aprendiendo. Y luego hay esa segunda fase que está muy bien, en la que nosotros nosotros teníamos muy claro que queríamos hacer películas más o menos grandes, porque lo que vimos fue que nos costó menos hacer Zelda que hacer Retornos. Retornos era 1 millón de euros y Zelda eran casi 4 y nos costó menos. No quiero decir con esto que tú montas una empresa y el primer año ya te puedes lanzar al mercado a hacer financiar una película de 4. No estoy diciendo eso, evidentemente no. Pero cuando tú, a día de hoy, Vaca Films, con 22 años en el mercado, quiere hacer una película de 1,5 millones de un nuevo director con un casting desconocido, y es más difícil que hacer una de 4 con un director o una directora reconocidos y con un casting importante. Eso es lo que quiero decir. Para mí un proyecto son 4 patas. Y esas 4 patas tienen que estar equilibradas. Y si no hay equilibrio entre esas 4 patas y no sumas un número mínimo de puntos, es muy difícil que los proyectos salgan. O sea, es un guión, una novela, un tratamiento o una sinopsis argumental. Evidentemente, dependiendo de cómo sea todo lo otro, va a ser más o menos imprescindible que sea un guión, un tratamiento, una sinopsis argumental. Pero vamos a pensar en un guión, ¿vale? Que es lo más lógico. Un proyecto es un guión, un director o directora, un productor o productora y un casting principal. Eso es un proyecto. Si tú tienes a, yo qué sé, Mario Casas, un actor que supuestamente vende mucho y sin el supuestamente. Si tú tienes a Mario Casas, tienes a un productor que es su primera o segunda película, tienes a un director o una directora, yo qué sé,
Iciar Bollaín, estoy haciendo una mezcla rara, pero ya me entendéis, y tienes un guión maravilloso, ese proyecto sale, aunque el productor sea su primera película. Ese proyecto sale. Y yo creo que de las 4 patas, lo más importante, y no es una frase hecha, es el guión. Para mí es lo más importante. Un buen guión, y yo lo he vivido con Zelda, un buen guión o una buena novela, en este caso, que suma a un talento, es lo que más, es el Ferrari, es lo que tira, es lo que más tira, un buen guión. Y evidentemente, si tú tienes un productor, a veces dicen, pero este productor, ¿cómo produce? Claro, bueno, porque es el equilibrio, ¿no? Si tú tienes un productor más o menos, un director más o menos, un guión más o menos y un casting más o menos, pues es fácil que el proyecto más salga. O sea, al final es una cuestión de equilibrios, ¿no? De lo que no puede ser es todo perfil bajo, no puede ser todo... O sea, es una cuestión de equilibrios de estos elementos. Entonces, a partir de toda esa segunda parte nuestro segundo capítulo, que yo lo llevaría hasta la llegada de las plataformas a España, la empresa lo que hace es eso, pues intentar hacer películas comerciales, películas de entretenimiento, películas que alcancen al público, que lleguen al público de una forma más o menos masiva o más o menos amplia. Siempre hemos intentado hacer películas que nos sintiésemos orgullosos de ellas, películas trascendentes, películas, y ahora nos metemos en esto que es de lo que va la charla de hoy, en temas de actualidad, en temas basados en la realidad, temas cercanos. A nosotros nos interesaba mucho películas que al espectador de alguna manera le hiciesen sentir, pensar, reflexionar, conocer una realidad concreta, películas en el fondo cercanas, películas inteligentes, películas que no ves la película y te olvidas de ella, no, películas que la ves y te da para reflexionar o para conversar o para, bueno, con cierta trascendencia. ¿Y por qué? Bueno, porque es lo que nos gusta a nosotros como espectadores, son las películas que nos gustan, ¿sabes? No, entonces, bueno, eso es lo que nos ha movido. Luego, para nosotros también era importante que fueran películas muy bien financiadas. Que creo que es otro de nuestros aciertos, nunca hemos perdido la cabeza de decir, esta película va a ser la leche, nadie cree en ella, pero nosotros sí, y entonces la película he conseguido en el mercado 2,5 millones, pero voy a hacerla por 3,5 millones, que eso hay compañeros que lo han hecho y no suele salir bien. O sea, nosotros siempre hemos tendido a intentar empatar antes de estrenar la película, es decir, financiamos 3, pues que cueste 3, financiamos 4, que cueste 4, que financiamos 4 y cuesta 400, bueno, pues vale, pero siempre hemos sido muy prudentes en eso. Supongo que también tiene que ver con, en el fondo somos gente trabajadora, humilde, que lo que tiene lo ha conseguido con nuestro esfuerzo diario, y yo no me creo tan buena como para pensar esto va a ser la hostia, nadie cree en ello, pero esto va... No, a mí yo si el sector es muy diverso y las puertas a las que llamar son muy diversas y cada vez son más diversas. Si nadie confía o confían menos de lo que confías tú, bueno, yo en nuestro caso creo que tiene que ver con que posiblemente tengan razón, ¿no? Eso no quita que nosotros hemos tomado decisiones a veces que iban en contra de la opinión, y esto no penséis que digo esto y escribimos al dictado de la plataforma, el distribuidor o la televisión, para nada. O sea, si preguntáis a cualquiera, tengo una fama de peleona, guerrera y pesada de aquí a mañana. De hecho, yo hay con algunas plataformas o con algunas televisiones que no trabajo, porque en el fondo voy buscando lo mismo, coincidir en gustos o que me dejen hacer lo que yo quiero hacer.
pero una cosa es que creativamente te dejan hacer lo que tú quieres hacer y otra cosa muy diferente es el coste de las cosas, ¿no? El coste de las cosas o la ambición de las cosas desde un punto de vista de audiencia, ambición desde un punto de vista de audiencia. Siempre hemos procurado tener pata internacional, nosotros llevamos 15 años coproduciendo con Francia, prácticamente todas nuestras películas las ha comprado Canal Plus Francia, eso también nos da un pequeño empujón a todo lo que hacemos porque yo creo que somos la única productora en España que le vende prácticamente todas sus películas a Canal Plus Francia. ¿Por qué? Porque en Canal Plus Francia suelen comprar 8 o 10 películas españolas al año, más o menos. Almodóvar, las de Sorogoyen las suelen comprar, las de Fernando León también las han comprado, Alex de la Iglesia, Paco Plaza. O sea, ellos tienen ahí como unos cuantos autores a los que compran y luego nuestras películas, que son la mayoría de un perfil parecido, ¿no? Thriller, bien hecho, bien producido, entretenido, cercano a la sociedad, a la realidad. No, como digo yo, nuestras películas, yo creo que ninguna es peliculera, ¿no? Yo siempre es la frase que digo, esto me suena a peliculero, esto me suena... A mí me gusta que las cosas no suenen a peliculero. Y luego hay una tercer capítulo en el que estamos ahora, que es desde que llegan las plataformas, ¿no? Las plataformas en España, cuando llegan las plataformas en España, básicamente, o a España o Movistar, se pone a producir originals, series o películas, pero sobre todo series. Lo que hacen sobre todo es, llaman a algunos productores de televisión, pero sobre todo llaman a muchos productores de cine. Llaman a productores de cine porque lo que quieren es hacer una televisión un poquito más elevada, con unos estándares de producción un poco más elevados. En el fondo, quieren hacer más cine en la televisión, ¿no? Que es un poco lo que pasa en Estados Unidos y tal. Entonces, bueno, nosotros es una de las productoras a las que llaman. Yo tengo que, lo digo porque lo digo, no me da vergüenza, yo durante años yo decía, yo, televisión, yo no voy a hacer televisión en mi vida, yo solo cine, yo solo cine. Y Borja, por ejemplo, decía, bueno, yo creo que deberíamos de desarrollar alguna serie. Y digo, desarrolla tú, yo no voy a desarrollar ninguna serie. Yo no. Yo quieren que desarrolle una serie, que me paguen y entonces desarrollo, porque es para ellos, porque las películas son nuestras. Nosotros hacemos una película y es nuestra. Podemos coproducirla con Telecinco, con Antena 3, con Televisión Española no, son 100% nuestras, pero son nuestras películas. Son nuestras películas, nosotros asumimos el riesgo, nosotros... es para nosotros, yo siempre digo a mis hijos, tenéis bastantes pisos, 20 y tantos pisos. Alguno no vale nada, pero alguno vale bastante. Entonces, es un patrimonio que tú tienes como empresa. Las series no, las series es un encargo. Bueno, ¿cómo las hacemos nosotros? Ya sabéis que hay series que se hacen por encargo y hay series que también están producidas de forma independiente por los productores, aunque yo, con la boca pequeña, os diré que la mayoría que están producidas por los productores y la televisión compra derechos es porque la televisión no la quiere pagar entera, no porque el productor no quiera que se la pague entera. Yo creo que en la mayoría de los casos es así, pero bueno, nosotros las que hemos hecho siempre han sido pagadas 100%, es un service, ¿no? Sí que son proyectos desarrollados por nosotros que presentamos a la plataforma y la plataforma dice sí, ok, la quiero hacer, nos paga el desarrollo y nos paga paga la producción entera, la paga entera 100%, la serie es suya y nosotros nos llevamos un fee. Entonces, yo era como, series, no. Yo, de hecho, sigo sin ver series, veo muy pocas series, pero en aquel momento yo no veía nada de series, o sea, me interesaba cero patatero. Y la primera plataforma que, nos llama Netflix y nos llama Movistar. Con Movistar empezamos a desarrollar la unidad, la temporada 1, y Netflix nos propone hacer El desorden que dejas, que es una novela, o sea, es un guionista de la esfera un poco de Netflix, Carlos Montero, que tiene esa novela y la quiere llevar a tal y hace una serie. Entonces, nuestra relación con las series empezó así, porque nos llamaron y nos dijeron, en el caso de Movistar, tenemos esta idea para desarrollar esta serie. Y dijimos, venga, vale, pues la desarrollamos y la hacemos. Y Netflix lo mismo. Oye, tenemos este proyecto para hacer esta serie que es El desorden que dejas. Que es curiosa, además, la historia del desorden que dejas, porque yo estaba con la unidad y yo estaba...
para mí, ahora no, que ahora lo disfruto mucho, pero en aquel momento yo tuve una sensación rara, porque cuando yo siempre decía, es que cuando hago una película estoy organizando mi cumpleaños. Y cuando hago una serie, estoy como reorganizándole el cumpleaños a un amigo. Entonces es como más presión, porque tu cumpleaños, bueno, si sale mal, pues... Pero un amigo dices, no quiero que salga nada mal. Entonces yo sí que tuve así al principio una relación un poco rara de estrés con el tema de las series. Y estaba haciendo la unidad y yo decía, primero a Netflix le dije, pues sí, me reúno con Carlos. Y luego dije, le voy a decir que no. Le voy a decir que no a Carlos, me voy a cenar con él, yo no lo conocía. Le digo, me voy a reunir con él, le voy a decir que no, porque yo no puedo. Porque yo también soy de ese tipo de productora, o sea, soy el tipo de productora que no me gusta rodar dos cosas a la vez. Yo voy prácticamente todos los días al rodaje, estoy en todos los procesos creativos, yo me siento, o sea, creo que no voy a dirigir nunca. Creo que nunca se puede decir este agua no beberé, pero creo que nunca voy a dirigir, aunque todo mi equipo tienes que dirigir mi marido, tienes que dirigir mis hijos, tienes que dirigir mi madre, tienes que dirigir, porque dicen, pero si casi diriges tú. Digo, no, yo no dirijo, yo estoy y me encanta estar, pero yo no dirijo, dirige el director o la directora. Ahora, yo sí que me involucro mucho en todo, muchísimo, creativamente hablando. Entonces, en todo y en todos los momentos. Y entonces digo, bueno, voy a cenar con Carlos, le voy a decir que no, porque no puedo, porque no doy, mi vida no da. Y entonces digo, bueno, por lo menos me voy a leer los 2 capítulos que me mandó, porque me había mandado como una Biblia y 2 capítulos. Y digo, bueno, por lo menos me los leo. Me los leí y dije, pues facilísimo. De producción la vi hiper sencilla. Y dije, no le puedo decir que no. Entonces, nada, fui a la cena y le dije que sí. Él estaba haciendo casting porque Netflix le dijo, bueno, Netflix le dijo, te sugerimos que lo hagas con El Deseo, con Bambú o con Vaca Films. Y entonces él se sentó con Bambú, con El Deseo y Vaca Films y nos eligió a nosotros. Nos eligió a nosotros porque llegó a la reunión del Deseo, hizo así, todo era Pedro Almodóvar y dije, a ver, no quiero ser, quiero que me cuiden más. Y luego Bambú también le pasaba lo mismo, que tenía muchos proyectos y nosotros como somos una productora pues con muchos menos proyectos, pues prefirió que la hiciésemos nosotros. Y a partir de ahí para mí fue una experiencia increíble, la verdad. Tanto las 2 series, la producción de las 2 series. Sí que la unidad la viví con más estrés porque era muy compleja de producción, muy compleja de producción y era mi primera vez, pero El Desorden lo viví, increíble. Fue un camino de rosas. Primero porque teníamos mucho dinero para hacer la serie. Yo nunca había hecho nada con tanto dinero, de hecho ahorramos mucho en la producción, en las 2 series ahorramos, pero en El Desorden ahorramos una barbaridad. Y luego que Netflix, o sea, un acompañamiento tal, un respeto. Los productores hasta hace muy poco todo el mundo nos trataba fatal. O sea, desprecio de las instituciones, unos pedigüeños, unos muertos de hambre, unos subvencionados. Era terrible. O sea, las televisiones, no te decían, coge la escoba y barre antes de irte, de casualidad. O sea, yo, y lo digo teniendo grandes amigos en las televisiones y siendo una productora que ha hecho muchos éxitos y que le va fenomenal y que no tiene ningún problema. Yo digo, no me quiero imaginar el que tiene un perfil como productora mucho más bajo, pero siempre ha habido una falta de respeto, yo creo, ¿no? Una falta de consideración. O sea, que no digo que no haya productores que no hayan contribuido a esa imagen. No digo que no, que evidentemente seguramente sí. Pero siempre hemos tenido una posición muy rara dentro de la industria en España, ¿no? Y en cambio la llegada de Netflix fue todo lo contrario, porque ellos vienen de una filosofía americana donde el productor es la clave y es el importante. Obviamente en Estados Unidos también está Nolan y está Scorsese y está... Es decir, también hay esos Spielberg, o sea, también hay esos grandes directores que son, que pasan, caminan y va alguien besando por detrás, evidentemente.
pero el global de la industria es una industria de productores, para lo bueno y para lo malo. Es una industria de productores. Y yo creo que esa filosofía la hemos ido exportando estos últimos años y para mí eso fue una cosa que me hizo sentir muy bien, la verdad. O sea, ese respeto, ese apoyo, esa libertad, ese no desconfiar, todo lo contrario. Entonces, bueno, fue tan guay que yo dije, yo quiero producir series, ¿no? Vamos, todas las que haga falta, ¿no? ¿Y qué nos ha dado a nosotros el hacer series? Primero, nos ha dado ya teníamos una estabilidad económica, ya teníamos una estabilidad de producción, pero las series nos han dado más y de más nivel. Es decir, hemos podido, desde eso, pues nos cambiamos de oficina, nos fuimos a una oficina más grande, tenemos una estructura más grande, podemos tener pues un departamento de postproducción, un departamento financiero mucho más amplio, un departamento de producción más amplio. Nosotros ahora mismo, en estos momentos, tenemos a 4 directoras de producción trabajando, cada una con sus proyectos. Bueno, sabes lo que vas a hacer, ¿no? Hemos hecho 28 películas, que está muy bien, en 22 años, pero un año producías una película, al año siguiente no, a la siguiente 2. La película nunca sabías si le vas a hacer en enero, febrero o la vas a hacer en mayo, junio, porque entras en un proceso primero de escritura, después de financiación, después de cerrar el casting, después vas dando pasos, ¿no? La producción de series, en nuestro caso, que combinamos series y películas, la diferencia es que, claro, yo ahora mismo ya estoy planificando el año 26 y el año 27, ¿no? Ya estoy planificando el año 26 y el año 27, cuando hago el desarrollo, cuando la preproducción, cuando hago las localizaciones, cuando hago el casting. Y para mí, luego hay otra cosa que le ha dado este volumen de producción a la industria, y es que los técnicos suben mucho más rápido, ¿no? Antes eras auxiliar de producción y te podías tirar 10 años siendo auxiliar de producción. Sí que es verdad que en algunos casos ahora ese salto se da demasiado pronto, porque esto es una profesión de ir aprendiendo el trabajo con la experiencia de ir haciéndolo, pero para mí es una maravilla, pues eso, ver pues un chico que empezó de meritorio con nosotros, que ahora está de segundo de papeles, o es muy gracioso porque tú coges mi móvil y el jefe de producción de una película que hicimos hace poco, yo lo tengo Andrés auxiliar de producción, pero ya está. No le cambio lo de a jefe de producción, pero seguro que si busco su número no aparece. Para mí es Andrés el auxiliar de producción, aunque ahora sea jefe de producción. Y eso creo que también es gracias al volumen de producción de las series, ¿no? Y sobre todo en Galicia, porque ha permitido que la gente no tenga que venirse a Madrid a vivir, o ha permitido que no tenga que trabajar, decir, bueno, hasta aquí, ¿no? Hasta aquí esta convivencia con la inestabilidad laboral, me voy a montar un bar o voy a intentar sacar una posición para trabajar en cualquier administración pública. Entonces, bueno, yo la verdad es que soy muy fan de todo lo bueno que nos ha traído las plataformas. Evidentemente también hay alguna cosa negativa, no cabe duda, pero soy muy fan de eso, ¿no? Soy muy fan de cómo es la industria hoy, soy muy fan de cómo nos ve la sociedad hoy, y creo que el reto está en conseguir que a nivel internacional tengamos un peso mayor la industria española, ¿no? Para mí, seguimos estando, aún a pesar de todos los éxitos y aún a pesar de todo lo que hemos conseguido avanzado y de todas las cosas positivas que evidentemente las hay, la realidad es que en España se sigue produciendo mucho más barato que en otros países, y que se produzca mucho aquí también tiene que ver con que somos muy competitivos económicamente haciendo las producciones. Que ser competitivos económicamente haciendo las producciones es muy bueno, pero yo, aunque soy productora, aunque soy empresaria y soy de las que esa parte del sector que paga los sueldos, a mí me gusta, y no para nada creo que en la industria española se paguen malos sueldos, todo lo contrario,
en general, en términos generales, pero sí que me gustaría que, bueno, pues que igual que los ingleses tienen no sé cuántos millones de euros para hacer The Crown, pues nosotros también tener esos grandes presupuestos y poder hacer proyectos mucho más ambiciosos, ¿no? A mí eso es lo que creo que el sector en España los próximos 10, 15 años debería de intentar hacer, convertirse en una industria que haga proyectos mucho más ambiciosos. Y ahora, yéndome al tipo de pelis que hacemos nosotros y yéndome a todo lo que tiene que ver con el tipo de historias, los temas que tratamos, las películas que hemos hecho, tengo aquí unos datos, algún dato. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho, tenía apuntado 24 películas, 24, 26, 28, realmente hemos hecho 28. Tenía 24 apuntadas porque me fui a la web y la web está sin actualizar. Y entonces después, haciendo así un poco de repaso, dije, ¡ay! Me faltan las 2 TV Movies, que no es que no estén actualizadas, sí que están, pero no las metí en el saco. Y luego me falta, pues, una que metí en una línea, como de inspiradas en la realidad, temas de actualidad, Golpes, porque está sin estrenar, que la estrenaremos en diciembre, y luego tampoco había metido otra que ya está estrenada, pero que tampoco estaba en próximos proyectos, pero realmente ya está estrenada. Tenemos televisión, cine, próximos proyectos, y hay algunas de próximos proyectos que no habían pasado a proyecto ya terminado. Bueno, pues hay 3 películas que hemos hecho de novelas, comprando las novelas, que es Celda 211, Invasor y Extinction. Celda 211 ya la conocéis, ya hemos hablado. Invasor, nosotros hicimos una adaptación con Daniel Calpasoro, fue como el renacer de Daniel Calpasoro en el cine español, porque llevaba unos años así un poco defenestrado. Y luego está Extinction, que es una película que hicimos en inglés con Sony, es la única coproducción americana, bueno, con Estados Unidos que hemos hecho, con el estudio Sony, y es una de las películas, el estreno en España no fue muy bien, no tuvo mucha taquilla, pero sí que es una película que hemos vendido en todo el mundo a través de Sony, a todas las televisiones, a todas las plataformas, y es la película, yo diría, no lo sé exactamente, porque ya os digo que no soy muy de números y no soy muy de mirar los números. Mi marido seguro que lo sabe, pero yo creo que posiblemente sea la película que más dinero nos ha reportado internacionalmente, y es la única que realmente cada 6 meses tacatá, tacatá, tacatá. ¿Por qué? Porque es que es Sony en todas las televisiones del planeta, tacatá, tacatá, tacatá. Es en inglés la película, está hecha en inglés. A ver, por ahí atrás. Perdona que te cuente, es que a raíz de la lista de películas y antes consultando un poco la filmografía de la productora y hablando y siguiendo un poco la línea de lo que hablabas antes sobre los nichos en el cine y un poco los gustos particulares, hay una película en concreto que me fascina, ya tiene un tiempo, de 2011, de Miguel Ángel Vivas, Secuestrado. Y me gustaría saber qué pensasteis en un primer momento sobre ese proyecto, ¿no? Y un poco la dureza visual que tiene y lo complicado que puede ser moverlo y distribuirlo tanto en España como un poco saber la aceptación que tuvo en España y fuera de España, pero al final... Pues Miguel Ángel Vivas es de estos chicos que nosotros llamamos cuando nosotros estábamos empezando, ¿vale? Nosotros a Miguel Ángel había hecho un corto en aquel momento que era El hombre del saco, que era un corto, fue un corto buenísimo no me acuerdo del año, imagínate, a lo mejor del 2004 o 2005. Entonces nosotros vimos el corto, nos flipó y llamamos a Miguel Ángel. Miguel Ángel estaba en un momento que había como descartado ya intentar ser director de cine. Miguel Ángel estudió en la CAM, cine. A ver, os cuento todo esto porque tiene mucho que ver con lo que pasó con la película, ¿vale? Entonces Miguel Ángel acabó dirección en la CAM, ganó el primer concurso de Antena 3, es que no me acuerdo cómo se llamaba. Antena 3 en Sueño Films. Cuando entra en vigor la ley de que obliga a las televisiones a invertir en cine, las televisiones, que son muy listas, montan productoras. O sea, ¿me obligas a producir? Pues monto una productora. Y entonces
invierto a través de mi productora y entonces todo queda en casa. Eso es lo que hace Telecinco y Antena 3. Telecinco con... esto lo digo aquí y lo digo delante de ellas, para que, o sea, que decir que no me corto nada. Yo esto sí que lo podéis poner en redes sociales. El caso es que ellos montan la productora. Entonces, en Sueño Films saca un concurso y dice, cineastas españoles, guionistas, directores, presentarnos vuestros proyectos, vamos a hacer un concurso y el que gane el concurso producimos la película. Y Miguel Ángel, recién salido de la CAM, gana el concurso y hace la película. Hace la película producida en Sueño Films, que es la productora de Antena 3. Y la película, bueno, no quedó mal, pero Miguel Ángel lo pasó fatal. Porque era un crío y era un poco, hicieron un poco con él lo que le dieron la gana. Fue un proceso un poco raro y él tampoco se sentía muy orgulloso de la película, aun a pesar de que la película no estaba mal. Y a partir de ahí, bueno, él empezó a dar clases en la Escuela Europea de Madrid, de cine, empezaba a dar clases y entonces sí que siguió haciendo algún corto y recibe nuestra llamada. Entonces, claro, en aquel momento... recibir la llamada de un productor para decir, oye, ¿tienes algo? ¿Quieres hacer? Era como, ostras, ¿dónde está la cámara oculta? Os lo prometo, ¿eh? Era un poco así, no digo que no pasase, pero no era común. Y entonces para Miguel Ángel fue como un revulsivo, fue como, ay, y además, claro, gente joven, nosotros, o sea, somos de la misma edad, Miguel Ángel es del 75 y Borja y yo somos del 75, de la misma edad, y en aquel momento pues tendríamos 26, 27 años. O 28, éramos jóvenes, ¿no? Y entonces de repente, claro, dices, pues que es una película y no sé qué, y no sé cuánto y tal. Y entonces Miguel Ángel tenía un proyecto que tenía escrito, que era una película de zombies en la Guerra Civil, que era genial, pero bueno, era una marcianada de película, era una película carísima, nosotros la empezamos a mover y nadie miraba para nosotros. Pero no tiene nada que ver con la de Malnacidos, que salió después. Vale, no. La nuestra era mucho mejor. Pero da igual, o sea, era maravillosa. De hecho, es que tengo que intentar recuperar estos guiones que en aquel momento eran maravillosos, pero claro, la industria no creía que nosotros pudiéramos hacer esa película, ¿vale? Era una película, vampiros en la... ¿Visteis Los Pecadores? Era ese rollo, era Los Pecadores total, que es una obra maestra. Bueno, el caso. Y entonces empezamos a mover ese proyecto y tal, y nada. Pero bueno, hubo un proceso con él pues de acompañamiento, de escritura, de conocerte, de hacerte amigos. Y luego era un momento en el que nosotros, bueno, ya empezábamos un poco a saber cómo iba la industria, entonces nosotros dijimos, hay que hacer TV Movies para la Forta, que la Forta está comprando TV Movies, temas de actualidad, cosas que hayan pasado. Entonces nosotros habían secuestrado a un ventrículo, ¿cómo se llama? El moreno el de José Luis Moreno, le habían entrado en la casa, le habían dado una paliza, bla, 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 bla. Y nosotros dijimos, nada, una película sobre José Luis Moreno cuando le entraron en la casa. Antes, ¿no?, de la película. Eso fue en 2008, a lo mejor. Eso fue, o sea, nosotros, a raíz de eso, dijimos, la Forta quiere películas de actualidad, de cosas así escabrosas, morbosas, y nosotros ya estábamos un poco en el punto de, pues habrá que hacer lo que las teles quieren. Entonces dijimos a Miguel Ángel, vamos a hacer esto, vamos a desarrollar este proyecto. Y lo desarrollamos, que era la historia del secuestro de este señor. Y entonces desarrollamos ese proyecto, bla, 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 lo empezamos a ver en las teles, tampoco. ¿Por qué? Porque nosotros no éramos nadie y entonces al principio pues no eres nadie y es muy difícil que el proyecto entre. Y entonces, bueno, finalmente pues no nos compraron el proyecto. Y entonces Miguel Ángel, como un mes después, nos dijeron, no, es que es muy violento. Digo, hombre, ya es que es lo que pasa. No, le tenéis que quitar violencia. Reescribimos, quitamos violencia. Volvemos a presentar. Es que es muy violento. Y entonces reescribimos, volvemos a quitar cosas. Y llegó un momento que le dije, mira, es que lo que no va a pasar es que entren y se pongan a jugar a las cartas. O sea, es que es un secuestro, es una paliza, tiene que ser así. Si no, es que pues entonces no... Y quedó en nada. Y entonces Miguel Ángel, como un mes después o mes y medio después, llega, nos dice, he reescrito el guión, lo he llevado al extremo absoluto, lo he convertido en una peli súper salvaje, baratísima, para hacer en 12 planos secuencias, en
2 semanas de rodaje, muy barata, y yo la voy a hacer. Si la queréis hacer y la queréis hacer conmigo, genial. Si no, yo la voy a hacer. Evidentemente esto, y nosotros dijimos, venga, adelante, la hacemos. Porque era Miguel Ángel, porque llevábamos 2 años trabajando con él, porque habíamos intentado levantar un proyecto, bueno, 1 no, 2 o 3, porque El hombre del saco lo llevamos a largo, tampoco lo fundimos, no lo levantamos, nadie nos lo compró. Entonces, como habíamos hecho un camino con él, y entonces dijimos, venga, vale. Y entonces le hicimos así. Fue una película que financiamos un poco fuera del circuito comercial de televisiones y tal y tal. Es una película que quedó increíble, es un peliculón, es brutal. Es una película que económicamente no ganamos, pero tampoco perdimos. Es una película que llamó mucho la atención en determinados circuitos, festivales, funcionó. Ganó en un festival en Austin. Ganó en Austin. O sea, fue una película que internacionalmente a nosotros nos valió. Nos valió porque cuando íbamos a mercados internacionales y tal, y nos encontrábamos con productores o con agentes de ventas internacionales un poco de nuestro perfil, la que conocían era Secuestrados. De hecho, la relacionan muchos periodistas con la ola esta de nuevo feminismo francés. No, es que la que conocen es Secuestrados. Y a nosotros y Secuestrados valió para que después, con Miguel Ángel Vivas, hiciésemos Extinction, que es una película de 6 millones de euros, en inglés. ¿No es de Rodrigo Cortés esa película? ¿Extinction? No. Es de Miguel Ángel, sí. Eso nos valió para hacer esa película, con Sony coproduciendo desde Estados Unidos, Sony poniendo cerca de 3 millones de euros en la película. Eso fue gracias a Secuestrados. Gracias a José Luis Moreno. También. Sí. Yo tengo una curiosidad más que nada. En esto, ayer iba todo el mundo, cuando está hablando de plataformas, menciona Movistar, menciona A3 Media, menciona Netflix. ¿Cómo es Prime y cómo es, bueno, supongo que HBO será muy americano, pero sobre todo Prime, para trabajar con ellos, como desde tu punto de vista, cómo ha sido tu experiencia, aunque no hayas llegado a trabajar, sino simplemente el contacto con ellos? Nosotros con Prime hemos hecho una serie documental de 2,5 millones de euros de presupuesto, 5 capítulos. Y hemos hecho una película que se estrena ahora en diciembre en la plataforma, y estamos preparando la segunda y la tercera, porque es una trilogía de libros que compramos, ¿vale? Prime tiene una ventaja, una desventaja competitiva con Netflix a la hora de producir, y es que funcionan muy estanco. Es decir, ellos, así como Netflix, lo normal, o sea, los territorios están totalmente unidos y te compran España y el mundo. Eso es lo normal, sobre todo en las series, ¿no? Las series son para todo el mundo, las compran para todo el mundo. Y las películas, bueno, van dando bandazos, a veces solo España, a veces el mundo entero. No siguen exactamente la misma estela todo el rato, pero Amazon te compra derechos para España. Limitante, es muy limitante a la hora del presupuesto. Sí que es verdad que hay proyectos que compran a lo mejor para España y toda Sudamérica, o compran para todo el mundo. O sea, la película que nosotros hicimos es para todo el mundo. O sea, es para todo. Pero es para todo el mundo, pero eso te hace pagar con una serie de peajes. Es decir, cada país es muy independiente a la hora de emitir, a la hora de promocionar, a la hora de apoyar. No hay como un trabajo tan colaborativo o tan pautado como en Netflix, ¿no? Donde todo es más en conjunto, y el planeta lo ven como un territorio, ¿no? Un territorio entre comillas, evidentemente, pero están mucho más unificados. Entonces, tú si haces una serie,
Netflix se centra en que esa serie funcione muy bien en España y si funciona fuera de España, genial. Pero a ti no te dan ninguna indicación de cosas que pueden gustar en Francia, Bélgica, Alemania o México. En Amazon sí. En Amazon ellos hacen unos test internacionales y entonces tienen en cuenta la opinión de digamos, los responsables de cada país. Amazon entonces... Amazon España, Prime España, divide, ¿no? Por un lado están los proyectos que solo son para España y por otro lado están los proyectos que pueden ser internacionales y venderse en todo el mundo, ser distribuidos en todo el mundo. Entonces, eso marca el presupuesto. El presupuesto es distinto, es más barato, es más bajo el presupuesto si es solo para España. Y yo creo que también los condicionantes creativos también son un poco diferentes. A Prime le encantaría que esto no fuese así. O sea, digo al equipo español, le encantaría que fuese más como en Netflix, pero son empresas muy diferentes, ¿no? Al final, Prime es una empresa de vender cosas online, que además tiene esta línea de negocio, que no es su línea de negocio principal. O sea, al final las filosofías de las empresas y a lo que se dedican las empresas marca mucho como el día a día de cada empresa, las decisiones y las estrategias, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, Netflix es una maravilla que sea una empresa solo de lo que es producir para sus clientes. Eso le da una ventaja competitiva de la filosofía de Netflix comparado al resto. Movistar es una empresa de vender cable o vender móviles o vender... Y HBO en España ha dado varios bandazos, o sea, no ha sido siempre igual. Llegaron con la compañía ha pasado por varios momentos distintos a nivel internacional y a nivel español y a nivel Europa. O sea, ellos llegaron como para ser una compañía que hiciese proyectos muy ambiciosos creativamente y presupuestariamente. Han bajado a hacer proyectos poco ambiciosos creativamente y económicamente hablando en España. No sé, desconozco cómo es el día a día en Estados Unidos, pero en España ahora han bajado mucho los presupuestos y al final eso creativamente te limita. Y con Prime habéis llegado a notar algún cambio desde que, o sea, periodo de antes de comprar MGM y después de comprar MGM, o a nivel de... No, porque yo creo que eso, no sé si en Estados Unidos los productores lo habrán notado, pero yo creo que en España no ha afectado. Pues os estaba contando 3 películas: Zelda, Invasor Extinction, novelas. Y luego yo creo que hay 7 películas que yo enmarcaría en eso que puede llamarse inspiradas en la realidad, o que toca temas de actualidad, o que toca temas históricos o cosas de cierta relevancia, ¿no? A nosotros nos encanta, y es lo que más hacemos, beber de la realidad, de lo que pasa, ¿no? Es lo que os decía antes, para nosotros las películas que nos gustan son esas, las que tú reconoces, las que tú crees que pueden estar pasando en España o que podrían pasar, y personajes que existen, personajes que dices, este personaje de esta película es que, vamos, me creo totalmente... No es peliculero, intentamos huir de lo peliculero. Otra cosa es que a veces algunas secuencias estén rodadas un poco peliculeras, pero huimos de lo peliculero desde el punto de vista de la historia. Entonces, estas películas, pues La Zona, Feedback, Secuestrados, Quien a hierro mata, El desconocido, La sombra de la ley o Golpes. Todas nacen, Secuestrados, pues nacen de querer hacer una película sobre los secuestros express. Querer hacer una película sobre el tema de los secuestros express porque de repente
hubo como bastantes secuestros de esos, ¿no? No solo a este tal, sino en México. Nosotros, la película realmente la ambientamos en España, pero nos inspiramos más en lo que sucedía en México, en los secuestros express de México, que eran así. Entraban en tu casa, te secuestraban, te llevaban al cajero, hacían sacar todo el dinero, las joyas, no sé qué, te tenían y se iban, ¿no? O te llevaban a la empresa, sacabas el dinero de la empresa si tenías caja fuerte en la empresa. Entonces, ¿secuestrados está basada en hechos reales? No. ¿Sigue algún hecho, alguna historia en concreto que haya pasado en Pepito Pérez? No. Pero hay muy poca invención. O sea, todo lo que sucede en la película ha pasado nosotros leímos un montón de casos y de todo ese montón de casos escogimos lo que más nos gustaba, lo que más nos parecía que podía funcionar y lo llevamos al guión. Y eso es un poco lo que esta consigna de estas películas, ¿no? Quien a hierro mata, por ejemplo, que no sé si la habéis visto. Que a mí me encanta Quien a hierro mata, me parece un peliculón. A mí me manda el guión de Quien a hierro mata un chico, que luego hicimos una película con él, que era el primer guión que escribía, nos lo manda y nada, esto es una cosa que está muy bien hacer y que él hizo. Nos manda el guión y dije, bueno, ya lo leeré. Entonces, él insistentemente, ¿leíste el guión? ¿Leíste el guión? Y yo, no. Y a mi ayudante, ¿leísteis el guión? Y de tanto insistir, pasaron 6 o 7 meses y yo les dije a la gente del Departamento de Desarrollo que su mayor parte del tiempo lo dedica a los proyectos que nosotros estamos desarrollando, los proyectos que le entran por la puerta. De hecho, yo creo que este ha sido el único guión que hemos producido que nos ha llegado por la puerta. El resto son, bueno, el de Secuestrados no nos llegó por la puerta, es una adaptación de algo que nosotros teníamos, pero el resto son encargos nuestros o encargos, no encargo puro, no llamar a un director y decirle, quiero hacer una película sobre esto, escríbela. No así, sino, ¿qué podemos hacer? De conversación, ¿vale? De conversación. En el caso de Quien a hierro mata, ya insistía tanto y dije, bueno, leeros el proyecto, venga, leeros el guión. Se lo leen y les encanta. Y me dicen, oye, está genial. Ah, sí, tienes que leértelo, está genial. Y yo digo, venga, me lo voy a leer. Entonces, me lo empiezo a leer, me lo leo y digo, esto le pasó a él. No me creo que haya salido de su cabeza. O sea, le tuvo que pasar. Porque además, lo que cuenta la película para mí es una cosa también muy cercana, que a mí no me ha pasado, pero le ha pasado a algún amigo mío. O gente que yo conozco, ¿no? Porque, bueno, retrata el mundo de las drogas, de los heroinómanos, de los familiares con los heroinómanos. Bueno, en fin, que es una historia que está muy anclada, o sea, evidentemente hay una parte que es totalmente inventada y ficticia y tal, pero yo me creo que lo que pasa en Quien a hierro mata podría haber pasado perfectamente. O sea, me creo perfectamente que alguien, lo que hace, no quiero destripar para el que no lo haya visto, pero lo que hace el personaje de Luis Tosar, yo me creo, yo tengo un amigo en concreto que yo creo que si se viese en esa situación, a lo mejor haría algo parecido. Es decir, es como muy realista lo que sucede, aun siendo una película que tiene un halo un poco así como Paco Plaza, que es el director, tiene un poco halo Paco Plaza. El desconocido. El desconocido es la primera película que hacemos con Dani de la Torre y Dani de la Torre, bueno, Luis Zaera, que somos muy amigos, me dice, tienes que coger a Dani de la Torre, es un tío majísimo, es muy buen director, no sé qué, porque él había hecho como algún corto con él y tal. Entonces, bueno, lo conozco, quedamos un día para comer, Dani, Luis y yo, y entonces en esa comida él dice, bueno, estoy desarrollando un proyecto y tal, y me cuenta una historia que tiene medio escrita, que era sobre un asesinato múltiple en Estados Unidos, entran en un instituto, matan a 10 o a 12, bla, 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 bla. Entonces, a mí, por ejemplo, esa historia me interesa cero. Entonces, me la cuenta y yo digo, no me interesa. ¿Pero por qué? Digo, porque es que eso en España no pasa. Es decir, eso no es una realidad nuestra, es una realidad americana. Yo
una que me parece muy desagradable. También es verdad que mi foco en las historias cambia de antes de ser madre a después de ser madre. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, Trainspotting, que me flipó, yo ahora no sería capaz de verla. O sea, es que de repente te conviertes en una persona un poco, no sé si le pasa a todo el mundo, pero a mí me ha pasado que de repente quieres ver cosas un poquito menos crudas. El caso que yo decía, uff, qué horror, una película que matan a niños, uff. Las familias llorando y tal. No me apetecía. Pero sobre todo lo que me echaba para atrás es que no la veía una historia española cercana que pudiese pasar aquí. Lo veía como un rollo yanqui, pero no español. Entonces yo le dije, mira, tienes que pensar. Yo le di estos puntos, ¿no? Yo le dije, mira, tienes que pensar en alguna historia que se pueda hacer por poco dinero. Porque eres un director novel, es tu primera película y yo salgo al mercado con una película contigo de 5 millones o de 4 millones o de 3,5 y es difícil que el mercado me diga, venga, imita, sí, venga, adelante, haz la película. Va a ser complicado. Eso una. Y dos, un tema de actualidad o no tan actualidad, pero de España, algo que pase en España. Y entonces resulta que, aunque luego te lleves la película a una cosa más, digamos, de entretenimiento, acción, ¿sabes? Pero que tenga un pozo, que tenga una base, que tú puedas decir, ostras, esto podría pasar aquí. Entonces, bueno, me empezó a presentar cosas y entonces me mandaba, imagínate, pues cada 3 meses o cada 4 meses me mandaba 10 páginas. Entonces me mandaba yo muy mal escrito, porque él no es guionista, pero bueno, donde venía un poco la idea y tal. Y yo leía, digo, no, esto no, no, esto no. Y, no sé, a los 6 o 7 meses me manda como 10 o 15 páginas del desconocido. Yo lo leo y digo, esto es una mierda, está fatal escrito, no hay por dónde cogerlo, pero la idea es buena. La idea es buena. Era el momento de las preferentes en los bancos y él se inspiró porque él trabajaba en Televisión de Galicia y él estaba un día en Televisión de Galicia, entraron como 50 señores mayores, porque muchas de estas manifestaciones de las preferentes y tal era gente mayor, mucha gente jubilada, que tenía que el típico del banco le medio engañó, y gente mayor, que eran la mayoría, la mayoría. Entonces, hubo un día que entraron, me lo invento, 50 en Televisión de Galicia, gente mayor, y empezaron allí a gritar, a que querían ver al director general, porque como que TVG no sacaba las noticias, no sacaba lo de las preferentes, o lo sacaba muy poco. Y entonces él estaba allí en su despacho y tal, en la Televisión de Galicia, él trabajaba de montador, y entonces, o sea, bueno, salieron, muchos empleados salieron a ver lo que pasaba y tal, y entonces él se quedó impresionado de ver a gente mayor de la calle, normal y corriente, señores y señoras mayores, la mayoría, enloquecidos. Y algunos diciendo, es que aquí, bueno, en gallego, aquí vaya a haber sangre, aquí vaya a haber mortes, aquí vaya a haber desgracias, y no sé si os acordáis que sí que hubo alguna muerte, hubo alguna desgracia, hubo tal. Entonces dijo, ostras, y luego me acuerdo que a raíz de que él me mandó esto y lo leí, pues me puse como a investigar un poco más, y vi varios, bueno, en televisión, algunos debates o algunas entrevistas a gente afectada por las preferentes, que decías, ostras, es que a mí me dices que este tío entra en algún sitio y a punta de pistola y hace una locura y me lo creo, me creo que pueda pasar. Y de ahí nace El desconocido, ¿vale? Entonces, por no contaros la historia que hay detrás de cada película, sí que os diré, Ana, tengo que terminar, ¿no? Sí que os diré que hay historias así, es decir, están muy pegadas en la realidad, inspiradas en la realidad, no son basadas en hechos reales, no siguen una historia en concreto, pero sí muy inspiradas en la realidad. Y esas son 7. Y luego hemos hecho 4, El correo hasta el cielo, Código Emperador y El niño, que siguen inspiradas en la realidad, más que basadas en la realidad, pero podemos poner la etiqueta de basadas en la realidad. ¿Por qué? Porque es un personaje concreto. Nosotros todas estas películas, en todas hemos cogido un personaje concreto y nos hemos inventado una realidad paralela. Nunca hemos hecho el tal cual. Nunca hemos hecho el tal cual porque
cuando tú haces el tal, para mí, cuando tú haces como creador el tal cual, para mí tienes que ser súper fiel. Yo siempre pongo el ejemplo de la película de Marilyn Monroe, la última. A ver, es verdad que entró en el despacho de los que la habéis visto, de John F. Kennedy, le hizo una mamada y se fue y él no dejó de hablar por teléfono ni se medio enteró. Claro, yo como espectadora quiero que si me cuentan eso es porque es así. Porque es así. Si no, no me digas que es la vida de esta mujer. Dime que es una vida de quien te da a ti la gana. Que es lo que hemos hecho nosotros, pues tanto en El Correo como Hasta el Cielo, como en Código Emperador, como en El Niño. Que es, nosotros nos inspiramos en un personaje real, copiamos cosas de ese personaje real, su carácter, su forma de ser, sus relaciones, sus amistades. Hacemos o sea, lo convertimos en un personaje de nuestra película, un personaje protagonista, pero siendo muy libres, inventándonos todo, muchas cosas, sin utilizar su nombre, utilizando su nombre y la historia real para venderlo a las televisiones. Eso sí, porque eso creo que es una buena venta. Pero no lo hacemos con el público. ¿Qué sucede? Que no lo hacemos con el público, pero luego la prensa siempre te lo pone. Dice, esta es la historia de Clanes, por ejemplo, que es... las series todas están como inspiradas en la realidad o basadas en la realidad o muy cercanas a la realidad. En el caso de Clanes, yo estoy un día en mi casa... Clanes es una serie que hicimos para Netflix, que fue muy bien, que ahora estamos haciendo la segunda temporada y empezando a escribir la tercera. Funcionó muy, muy, muy bien. Yo estoy un día en mi casa, sábado por la tarde, 6 de la tarde, estoy con el móvil, yo, detective / periodista, acordaos. Yo me inspiro en los medios de comunicación, leyendo noticias. O, déjame contar 2 y ya, ¿eh? Me inspiro así, leyendo noticias. Ahora ya no tanto las noticias en el periódico, sino redes sociales, noticias en Twitter o lo que sea, y audios, ¿no? Entonces, yo estoy tirada y veo Tania Varela, detenida en Sitges, en un parque. Tania Varela es una fugada, fue pareja de David Pérez Lago. David Pérez Lago es el hijo de Ubiña y Esther Lago. Bueno, en fin, un narcotraficante después de Sito Miñanco, el más conocido de Galicia. Entonces, esta mujer era abogada, su abogada, estuvieron juntos, a ella también la enmarronaron por escuchas, se escapó, o sea, luego se enrolló con el que era abogado de él. Entonces, después al abogado de él le pegaron un tiro estando ella en el coche, a David se le acusó de eso. Bueno, es una historia tremenda. Y ella se fugó y estuvo fugada 3 años, fue la mujer más buscada de la Interpol, la más buscada, y la encontraron en Sitges en el año 18. Creo que fue en el 18, o en el 18 se fugó, bueno, no me acuerdo. La encontraron en Sitges con una niña de 3 años en un parque, con una identidad falsa, y la detuvieron y está en prisión. Entonces yo leo esa noticia y digo, va, aquí hay una película, aquí hay una serie y tal. Entonces le escribo a Diego Ábalos de Netflix, le mando la noticia y le digo, lee esto, aquí hay una película. Me contesta, aquí hay una serie. Me dice, venga, hagámosla, pagamos el desarrollo, ponte a desarrollarla. Y le digo, tengo que pensar el tono, tengo que pensar el director, tengo que pensar el guionista, tengo que pensar un poco todo esto, pero sí. Y la empezamos a desarrollar. Pero es un narcotraficante, es una abogada, pero le cambiamos todo. Nos inspiramos mucho en él como persona, porque nos hemos visto con él muchas veces, nos ha ayudado en el rodaje, nos ha conseguido lanchas, bla, 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 bla. Pero le hemos metido unos cuantos elementos a la coctelera, hemos hecho así y hemos sacado Clanes, que está inspirada en todo eso, pero que mezcla muchas cosas. Hay un personaje, el padre de David, de Daniel, de Tamar Novas, está inspirado en Sito Miñanco. Es decir, hemos hecho un mix de todo. Os diré que es la serie de narcos que más gusta a los narcos,
porque, ¿no? En serio, porque nosotros nos hemos entrevistado para esta serie con narcos, con policías, con jueces, con fiscales, con periodistas. O sea, nos hemos entrevistado con muchísima gente para sacar muchas anécdotas. Bueno, yo estuve con el jefe de los Grecos España hace un año y me dijo: ¿pero quién te ha contado eso? Porque eso no lo sabe nadie, solo lo sabemos nosotros y él tal. Y yo, bueno, tal. Y ellos saben que hablo con los narcos, me preguntan, me dicen, ¿sabes que estás escuchada, que sales en algún audio? Y yo, sí, ya lo sé, yo no tengo nada que esconder. A mí, o sea, yo estoy aquí a lo que estoy. Es decir, que está muy inspirada en la realidad, muy basada en la realidad, pero sin utilizar, porque creo que si nosotros hacemos la historia de David Pérez Lago y Tania Varela, que es la abogada, yo creo que tenemos que ser súper mega fieles a todo lo que pasó. Y probablemente sería una historia peor para el público, para la audiencia. Entonces prefiero alejarme y hacer lo que me dé la gana. Y en el caso de Código Emperador, que es otra, o El Correo, que es otra, que seguimos un poco lo mismo, por ejemplo, Código Emperador, y ya es lo último que cuento, es yo un día por la mañana estoy en cama, me despierto muy temprano normalmente. Entonces estoy escuchando y es cuando salen los audios de Ignacio González, el presidente de la Comunidad de Madrid, con lo de Villarejo, que yo era la primera vez en mi vida que oía la palabra Villarejo. No había. Después fui consciente de que entre el poder de Madrid ya era conocido, pero en aquel momento era la primera. Entonces oigo el audio y me quedo loca. O sea, me quedo loca. Y digo, ¿qué país? Porque tú no sabías. En ese momento, cuando yo escucho ese primer audio por primera vez, tú no sabías si el Villarejo le quería ayudar o era un héroe. ¿Sabes? Yo digo, ¿es un héroe o es un villano? ¿Es un villano que se quiere aprovechar o es un héroe que quiere pues lavarle la cara, o sea, desmascarar, quitarle la careta a un corrupto, ¿no? Yo decía, ¿qué? Entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar en Código Emperador como una historia. Y primero yo quería hacer una historia más de Villarejo y me empezaron a decir algunos amigos, no hagas eso, no te metas ahí, porque fue hace unos años, tardamos muchos años, no te metas ahí. Y yo cada vez que en algunos círculos decía Villarejo, la gente hacía así. Luego Villarejo se hizo muy conocido a nivel la gente, ya digo que evidentemente Villarejo ya era conocido, de hecho cuando veo el documental de HBO y veo a Gil diciendo Villarejo, yo no tengo miedo de Villarejo, digo, joder, es que en los años 80 era conocido, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, pues nos vamos a apartar, y entonces nos apartamos totalmente, y nos inventamos como. Y en vez de hacerlo más como una figura tipo Villarejo, dijimos, bueno, como si Villarejo tuviese un cachorro y tuviese a alguien que trabaja para él y esta persona le traiciona. Y eso es lo que es la película. O sea, el personaje de Luis Tosar es como un cachorro de Villarejo que le acaba traicionando porque se enamora y entonces decide traicionarle. Y esto es el final de la película. A mí la película me encanta porque me gusta así todo eso, así todos los intríngulis políticos y sociales y del poder. Pero bueno, eso, que es una película que no vendimos como que era esa historia, pero sí que luego alguna prensa pues lo dice, lo comenta, tal. Y a la hora de venderlo a las teles sí que utilizas ese gancho. Y bueno, y poco más. Tenemos ahora 2 series que vamos a hacer para Netflix que sí son basadas en hechos reales y que vamos a hacer de una forma muy, muy, muy pegada a la realidad y siendo lo más respetuosos con la realidad, tipo lo que hizo Bambú con Asunta. Y bueno, y a ver qué tal sale. Le tengo un poco de miedo porque creo que trabajar desde el otro lado, desde el inspirarte, acercarte, meter en una coctelera, agitarla y sacar una cosa, me parece que es menos delicado y que es más fácil. Y lo otro es más complicado y me parece, bueno, meterte un poco en camisas de 11 varas, pero a ver qué tal sale. Y nada, y no sé qué hora es, no sé si ya es adiós, si queréis preguntar algo. A ver, una pregunta.
habéis creado un estilo propio, que es temas de conducción, esos temas que se hablaba. A mí, por ejemplo, me pasa ver una película, irme a ver los créditos y saber que inspira. Eso es una cosa que es, o sea, pasa con el deseo y pasa con vosotros en un estilo todo diferente. Eso es lo que a vosotros, ¿no? Sí, yo creo, es verdad, es tal cual lo dices, ¿no? O sea, yo creo que como productora hemos creado una marca, un sello, y para las... No, evidentemente no para el público en general, pero sí para algún público que ve más cine español o que sigue un poco más la industria, lo detecta claramente. De hecho, a veces me pasa que se estrena una película parecida a las que hacemos nosotros y hay productores que me mandan mensajes. Oye, suerte hoy con el estreno. Digo, no, no es nuestra. Ah, pensé que era tuya, es que parecía Vaca Films total. Entonces sí, es verdad, hemos creado un sello, hemos creado un tipo de peli, un estilo. Y creo que también tiene que ver, yo creo que eso tiene que ver exclusivamente con que somos productores creativos, creadores, involucrados en el proceso. Que las películas que nosotros hacemos son las... O sea, a mí, os lo digo con total sinceridad, poniendo un ejemplo además de una persona que es mi amiga, amigo mío y que admiro mucho y que estoy orgullosa, no. Lo siguiente, a mí no me gustaría hacer una película con Oliver Laxe. No me gustaría. A Oliver lo amo, lo quiero un montón, me llevo fenomenal con él, lo admiro y como gallega me parece un orgullo total que este hombre 4 veces en Cannes, 4 premios, pero a mí no me gustaría porque yo no trabajo desde, toma, haz lo que quieras, yo no trabajo desde ahí, trabajo como eslabón de ese proceso, en equipo, desde todo, que actores, que actrices, el guión, el montaje, el sonido, la música, la cámara, uy, este plano no lo hagas, esto no lo hagas así, ostras, es mucho mejor que tal y que no sé qué. Claro, a mí me gusta hacer eso. Evidentemente tengo que vender, tengo que luego venderlo al público, ayudar a un montón de cosas, pero a mí lo que me gusta es fabricar y hacer. Por eso tampoco hacemos tanto, que hacemos mucho, pero que tampoco hacemos tanto y bueno, para mí es muy importante el que yo vea una película y diga, me encanta la película o qué bien está la película. Luego el resultado ya depende de más cosas, pero sentirte como, bueno, que es algo que has creado tú con más gente. Y luego no sé si es correcto, se va a sentar bien o no, es que haces un poco un tele masculino. No me sienta ni bien ni mal. Es correcto, políticamente correcto. No, está bien que me digas. A ver, me han criticado, me han echado en cara o me han dicho muchas veces, no produces a mujeres, no produces a mujeres. Y yo, no, bueno, pues sí, no, solo he producido a una mujer. Yo no sé si es así, no sé si es tan masculino, la verdad. Te puedo decir que en los procesos de guión y del proyecto y tal, mi visión femenina, porque además me considero una persona bastante feminista, es decir, bueno, según Borja soy radical feminista. Bueno, yo me considero bastante feminista. Y siempre he intentado que la visión a veces masculina chunga, porque bueno, decir, no, esto no sería así, o esto no pasaría así, o una mujer no haría eso. Sí que siempre, y creo que he influido en eso en las películas, pero masculinas porque son de acción, masculinas porque muchas están protagonizadas por Luis Tosar. ¿Qué culpa voy a tener que Luis Tosar sea hombre si fuera mujer? Porque es que amo a Luis Tosar. Porque en el fondo no considero que sean machistas. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, masculinas, según dicen los datos, y esto parece ser que en general las mujeres ven mucho thriller de acción de personajes. Es decir, nuestras películas, la mayoría, unas más y otras menos, pero la mayoría son películas de personajes y de historias y donde la trama, la historia y el personaje y el tema tienen mucho peso. Yo no diría que eso es masculino. Para mí masculino, que yo a veces veo películas muy masculinas con Borja que le gusta más que a mí, me aburren. O sea, yo cuando empiezo a ver una película y la pelea o la batalla pasó de los 5 minutos, digo, ¡qué coñazo! Y otra vez otra pelea, y otra vez otra pelea, y otra vez otra persecución. A mí no me gusta. O sea, tú si ves nuestras películas,
pueden tener acción y tal, y no sé qué, porque la historia encaja y porque se vende bien y porque es algo que entendemos que al público le entretiene y le divierte, pero son películas de personajes, son películas con temas... No, yo no diría que son masculinas, aunque aparentemente son masculinas, pero yo no diría que son masculinas. Me ha encantado esa sensación compartida de que queríamos venir a los cursos del Escorial y nunca nos hubiéramos imaginado haciendo esto. Sí, yo igual. Yo los pedía siempre, pero no me caían de estudiante. A mí la SER, cuando yo era muy... Aquí en Madrid, sí, pero... Entonces, cuando entré en la SER, un verano nos apuntaron a varios y yo vine a uno, Bastenier. ¿Tú te acuerdas de Bastenier del País, que murió un señor muy mayor? Bueno, uno de periodismo internacional y de guerra, y vine de alumna, ya de un poco más mayor, pero bueno, aquí estamos, o sea que no ha ido mal la cosa. Bueno, muchas gracias, Emma, que tengas buena vuelta. Es bastante única, como habéis visto, en la profesión y en la industria, así que apuntaros ahí su nombre, ¿vale? Muchas gracias. Y esta tarde nos vemos a las 4 con Alejandro.